Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Ya listas para darle la bienvenida a nuestro invitado a cabina, el licenciado Fernando Young. Hoy viene a hablar un tema verdaderamente importante porque no es algo que estemos inventando, tristemente está sucediendo en la vida real. El tema es rivalidad entre madre e hija que hay detrás. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Carol? ¿Qué tal, Judith? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues hoy traemos un temita como para botar los mitos que tenemos que salen a luz, por ejemplo, para el 10 de mayo, ¿no? De que hay el Día de las Madres y las madres son lindas. Y sí, las madres son lindas, pero recordemos que no todas. ¿Por qué? Porque hay madres también que pueden ser duras, hay madres que hieren. Y quisiera que para que empecemos este programa, cada uno de ustedes que nos está escuchando, vayan analizando qué tan bien o qué tan mal me fue con mamá. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver de todo tipo de casos, hoy vamos a ver un espectro de variaciones de nuestra relación con mamá, porque hasta las personas que pueden decir que mi relación con mi madre es perfecta, pues van a ver ciertos momentos de crisis y de conflictos. Pero hoy también, sobre todo, nos queremos enfocar en aquellas personas que sí tienen, sobre todo las mujeres, porque estamos hablando de la rivalidad madre-hija, de aquellas mujeres que han tenido un conflicto muy fuerte con mamá, o de ustedes que están mamás, que tienen ahorita un conflicto fuerte con sus propias hijas. Entonces, por eso, para que empecemos, vayan checando ustedes cómo estoy yo con mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre todo para las mujeres, y es la gran mayoría a veces que nos está escuchando en el programa del día de hoy, para las mujeres, sobre todo la mamá genera un montón de polémicas, crisis, pero también es de una sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el nivel de apego, mamá es la persona más importante, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué? Porque es nuestro inicio, porque es la conexión con la vida. Si no tenemos una mamá o un cuidador primario, representa para nosotros la muerte. Nadie nos cuida, nadie nos contiene, pero también vayamos entendiendo eso. Mamá nos genera las primeras grabaciones e improntas de yo soy valioso, yo soy importante, yo soy visto, yo soy contenido, y sobre todo las experiencias de sentirme seguro frente al mundo. Llama la atención de muchos experimentos, por ejemplo, que hacía Conrad Lorenz, Edward Bowlby. Ellos analizaban, por ejemplo, de los experimentos que hacían con chimpancés. Aquellos chimpancés que se parecen mucho a nosotros, aquellos chimpancés que eran huérfanos o que los aislaron de las madres, imagínense, se dieron siempre en todos los casos. Cuando después los pusieron con otros chimpancés de su misma edad, esos chimpancés, ¿qué creen que hacían? Se aislaban, no tenían contacto con los otros que eran normalitos, ¿sí? Entonces desde ahí nos podemos dar cuenta de que como aquellas personas que tienen un apego, un lazo intermitente, un lazo patológico, un lazo vacío, porque no hay conexión con mamá, cuidado, desde ahí genera esa sensación de el mundo no es un lugar seguro, tengo que estar desconfiado de los demás. Y empecemos a analizar las implicaciones que se genera desde eso. Cuando yo no tengo un vínculo sano con mamá, aquellos miedos, aquella inseguridad que yo puedo tener con respecto a todas las demás personas. Por eso decimos que a un nivel de apego, mamá es muy importante, porque desde el inicio nos genera aquel molde, tanto biológico como emocional, para todas mis relaciones futuras. Entonces por eso analicemos cómo me fue con mamá. Cuidado, porque a veces aquí hay muchas idealizaciones, ¿sí? Hay muchas personas, y yo me he dado cuenta de eso, Carol, y cuántas veces lo habrás escuchado para acá. Preguntártelo. Gracias. Sí. Muchas personas vienen y me cuentan que sus mamás fueron duras con ellas, que las trataban mal, que preferían a alguien más de sus hermanos, y que ahora, de estado adulto, ellas son las que los mantienen, ellas son las que las cuidan, ellas son las que siempre velan por mamá. Y miren estos casos increíbles. Aún ahora viene mamá y sigue prefiriendo a alguien más de sus otros hijos, ¿verdad? Y esta es la que siempre paga el plato roto.
¿Por qué? Porque siempre está la sensación o el idealismo de que algún día voy a ser suficiente y mamá me va a aceptar. Y entonces estamos con ese vínculo de no puedo soltarla y tengo que ser buena con mamá. ¿Pero qué creen que pasa ahí? Pues mamá no le importa y se aprovecha de esta hija. ¿Pero se dará cuenta, mamá Fer? Pues de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles son las causas por las cuales madre e hija hay pelea o no se puede haber esa conexión? En ese caso que tú estabas ejemplificando, yo creo que por mucho que el hijo o la hija se esfuercen por ser vistos y por lo tanto amados por mamá, no se logra. No se va a lograr. Porque te puedes poner de cabeza, hacer piruetas, no se logra. La pregunta es, ¿cuán frecuente ves tú en clínica, Fer, el que la gente, tú abierta y directamente su relación con mamá? No, nítido, con mi mamá me fue bien, pero es una respuesta falsa. O sea, no es cierto que les fue bien. Hay ahí grandes heridas y profundas heridas con mamá, pero está, no sé si sea el miedo porque el mandato divino dice honrarás a tu padre y a tu madre, y entonces decimos que los amamos, decimos que los honramos, pero en el día a día no ves una relación ni fluida, ni amorosa, ni con grandes vínculos, porque están las heridas prevaleciendo y manteniéndote de alguna forma distanciado con tu mamá. Y tal vez por eso cuando van a terapia, no, con mi mamá no. Tuve una mamá, sin ser una super mamá, fue una mamá buena. Pero de ahí investigando resulta que no. ¿Qué pasa ahí? Gracias ¿Sí? por la acotación sobre esto, Carol. La gran mayoría de las personas no somos totalmente conscientes de lo que nos pasa. Pongo un ejemplo de esto. Típicamente, cuando yo lo veo en clínica, yo le pregunto a la persona, el autoestima básicamente se basa en valía y en capacidad, en esos sentimientos. Yo le pregunto, a ver, usted, ¿cómo se siente usted a nivel de valía? El sentimiento de yo soy suficiente, yo soy valiosa, yo me siento importante, soy merecedora de tener éxito, de disfrutar de cosas buenas de la vida. Si yo no tengo buena valía, lo normal sería que yo siento que no soy importante, me siento menos que los demás, tengo que quedar bien con los demás, me cuesta decir que no puedo poner límites. Y soy codependiente, incluso de estar con una pareja que me trata mal, que me hace infeliz, pero como me siento insuficiente y tengo mucho miedo a la soledad, ¿qué creen? Me quedo en esas relaciones. ¿A qué voy con ese ejemplo? Vengo y empiezo a sacarle a las personas un inventario exhaustivo de lo que sienten, le ponemos palabras a las sensaciones. ¿Y qué creen? De repente vengo y le pregunto, cuando ya sacamos las creencias, usted, a ojo de buen cubero, según lo que está sintiendo, de 0 a 10, ¿cómo se siente en valía? Muchas personas me dicen, pues yo estoy como en un 8 sobre 10. Es 7. Y cuando yo le vuelvo a sacar, y estas evidencias de todas estas creencias que tengo de valía, ¿cómo estamos entonces? Pues no sé. No se asocia una cosa con la otra. Hacemos las pruebas musculares para que la gente que nos está escuchando y tal vez no entienda esto, pues en el año 79 varios quiroprácticos empezaron a hacer pruebas y descubrieron las pruebas musculares. De ahí surgió la kinesiología, que es la ciencia de los músculos y las articulaciones. Pero ellos descubrieron de que cuando tú dices la verdad, tus músculos son más fuertes. Cuando dices una mentira, tus músculos son más débiles. Cuando hacemos estas pruebas musculares y le pregunto, bueno, haga su brazo, chequemos su prueba muscular y diga, mi valía es un 8, mi valía es un 8, hacemos la prueba para abajo. Y en terapia sistémica, estamos conectados con la energía de esa persona, vengo yo y se me viene, diga, mi valía es un 3, y la valía sale con la prueba muscular fuerte, que es un 3. Entonces, ¿en dónde estamos? Sacamos a colación el ejemplo de, no, yo estoy bien con mi mamá, pero cuando empezamos a hacer un análisis de historia, de que porque yo no me sentía valiosa, ¿por qué es? Mi mamá pasaba trabajando, ok, y era buena, pero ojo con esto, pero no me dio la contención, no me sentí valioso, tal vez mamá hizo lo mejor posible, ¿sí? Porque después vamos a ver los casos de las mamás devoradoras, las mamás brujas, las neuróticas y todos esos tipos de mamás tan difíciles, donde puede haber un choque entre madre e hija, pero a veces podemos tener madres buenas. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, la gran mayoría, tuvimos mamás que hicieron lo mejor posible, que tuvieron buenas intenciones, pero tuvieron que trabajar. Que tal vez nos vieron 1 hora al día
y medio revisaron nuestras tareas, si bien nos fue. A muchos de nosotros nos tocó pues asumir esa propia responsabilidad de autogestionarnos, ¿no? Pero entonces hay que entender de que a veces muchas mamás no traen esa energía para ser buenas mamás. Y hay que empezar a entender por qué. Porque cada uno de nosotros tuvo una historia. Si a veces nosotros nos sentimos de que mi mamá fue buena, pero no me dio todo el amor posible, hoy vamos a empezar a entender todas las dinámicas que hay detrás para que una mamá no nos pudo haber dado el cariño y el amor a pesar que estuvo presente. Yo he escuchado muchos casos, Carol y Judith, donde mamá estuvo ahí, mamá no trabajaba, mamá se hacía cargo del hogar, pero mamá no nos puede tocar. Mamá no nos decía te quiero, te amo, para mí sos la princesita. Mamá no podía hacer eso. Pero hoy vamos a empezar a entender que es un cúmulo de historias en ese mismo linaje femenino, donde las mujeres no se acostumbraron a demostrar ese afecto. La energía femenina aquí está estéril, está vacía. Algo pasó donde trasladamos la energía de amor de mamá a hija y en las siguientes generaciones. Vayan pensando a las mujeres que nos están escuchando, ustedes que tienen tal vez problemas con sus hijas, vayan analizando también que también ustedes se van con mamá, porque no quiero decir que son reglas, pero es muy típico donde si yo no me llevo bien con mi hija, yo tampoco me llevo bien con mi mamá. Y sobre todo aquí encontramos una evidencia bien clara, pero mi mamá se lleva bien con mi hija. Eso es bien. Y cuando uno nos damos cuenta, y yo me llevaba bien con mi abuela, entonces nos damos cuenta que siempre está esa ruptura intermitente de generación en generación. Las abuelas se llevan bien con las nietas, pero las mamás con las hijas no. Ahí decimos, es uno de los casos, y ahorita ya me adelanté, ¿no? Pero está bien que lo mencionemos, es una de las dinámicas ocultas que hay cuando hay una rivalidad entre madre e hija. Decimos... ese es de eslabón zafado. Sí, es, por ejemplo, cuando mamá e hija no hay una conexión fuerte, hasta donde yo he podido ver, se dan dos situaciones. A las hijas que tuvieron esa mamá, que no tuvieron un vínculo fuerte, les va a costar lo mismo tener ese vínculo con sus propios hijos. Cuando una mujer no tiene esa conexión profunda con mamá, y por eso es que es bien importante para las mujeres tener una conexión buena con mamá, porque mamá no solamente es el apego, el sentirme segura, ¿sí? El apego inicial. Después las mujeres, analicemos esto, van creciendo ustedes como niñas y vamos a ver que ¿quién es la que me enseña a ser mujer? Pues mi mamá. Y por eso es que es bien importante para que ustedes tengan una identidad fuerte como mujer, el haber absorbido y el estar en un buen contacto con mamá, ¿sí? ¿Qué sucede de niña? Las niñas vienen, idolatran, como el niño ve como Superman a papá, a pesar que no sea Superman, ni siquiera a veces llega como al pingüino, vemos, idolatramos a los grandes, ¿no? Las niñas ven a mamá como la mejor, como la más bonita, como la más buena. Pero esta imagen y esta relación a lo largo del tiempo, cuidado porque hay una ambivalencia. Porque después de amar mucho a mi madre, vamos llegando a la edad de 12, 13 años, donde el desarrollo, donde las hormonas, donde nuestra estructura cerebral va cambiando y empieza un proceso que se llama diferenciación, ¿sí? Por favor, mamás, es lo más normal, ¿sí? Es lo más normal. 12, 13 años, viene mi hija y hoy no se quiere bañar. Viene mi hija y quiere usar esos jeans rotos que parece marera. Viene mi hija y se quiere pintar el pelo de rosado y se quiere poner otro piercing y se quiere poner un tatuaje. Entonces, ¿qué pasa aquí el conflicto? Viene mamá y antes que estaba acostumbrada a que mi hija hacía todo lo que yo quería, ahora se está rebelando. Ese es un primer quiebre, ¿sí? A las mamás hoy vamos a pasarles varios tips despuesito al final del programa de qué podemos hacer para llevar la fiesta en paz con nuestras hijas, sobre todo que son adolescentes, donde la rebeldía y lo que decíamos, el proceso de diferenciación, que significa yo ahora quiero ser yo misma, yo ahora me quiero alejar un poquito de lo que es mamá. Perdón a las mamás, pero yo escucho mucho a las adolescentes y me cuentan, yo no quiero ser como esa vieja, ¿sí? Yo quiero ser diferente, ella es una amargada, yo quiero ser feliz, yo quiero ser libre. Entonces es típico y normal que tenemos que darle un espacio a los adolescentes, ¿sí? Yo sé que la mamá
que se crió en los 80s y en los 90s, pues tal vez nuestros patrones de belleza no son las mismas que sus hijas que ahorita tienen 15, 18, ¿no? Porque ustedes dicen, ay, qué horrible venir y ponerse una marca de tinta, de un tatuaje en el cuerpo. Pero para sus hijas tal vez es muy hermoso, es una forma de marcar su identidad, de hacerse diferente. Entonces, eso es las cosas que tenemos que ir poco a poco ayudando a entender para poder manejar esos momentos. Porque les quiero contar algo. A las mamás que ahorita están sufriendo, que no saben qué van a hacer con sus hijas, que a saber en dónde van a parar, tranquilas. Yo lo que he visto en muchos casos es que cuando hay pleitos y peleas entre madre e hija, en muchos casos, cuando viene la hija, se va, se casa o se va a vivir a su propio apartamento, ¿qué creen? Ahí mejora muchísimo la relación con mamá. ¿Por qué? Señores, no es lo mismo convivir con alguien 24 horas que solo los fines de semana, ¿sí? Entonces, en los fines de semana, por eso es que eso se da, las relaciones cambian también cuando estamos de novios. Cuando estamos de novios, todo es bonito, tú te pones bonita, te pones con tu mejor traje, te pintas y veo a mi novio el fin de semana cuando está con traje también bonito, guapo y nos vamos a cenar. Pero ¿qué pasa cuando vivimos todos los días? Igual pasa con el tema de mamá e hija. Cuando yo ya me despego de la casa de casa de mamá, yo también la empiezo a extrañar. Ahí compartimos solo los momentos bonitos, ya no hay tanta probabilidad de roces de lo cotidiano. Y pasa también algo importante. Sucede que cuando viene y sobre todo la mujer se casa, ya tiene hijos, empieza mamá a ayudarla, ahí se vuelve a reanudar el vínculo. Y sobre todo empieza el respeto porque yo empiezo a ver todo lo que hacía mi mamá por mí y todo lo que me está aconsejando ahora. Entonces ahora el vínculo se está reanudando. Yo he visto muchísimos casos que vienen, las mamás me decían, es que mire mi hija, es que es una incomprensiva, es que es una rebelde. Yo le digo, déle tiempo, déjela que se case. No importa con quién, dice, ¿no? Déjela que se vaya. Y en muchos casos no hay que hacer nada. Es simplemente darle tiempo a las cosas. Entonces hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Esto lo que hablamos y que es un proceso del desarrollo y que es algo normal que se da entre madre e hija. El proceso de identificación cuando son niñitas y después el proceso de diferenciación, que es cuando ya están más grandes, ya son, se están entrando en la adolescencia y empiezan a analizar, a evaluar, a comparar y a juzgar a mamá, ¿sí? Yo no sé, ¿cómo te fue a ti con tu propia hija? Muy bien, porque nos llevamos poquito tiempo. Parecen hermanas. Sí, entonces, como solo le llevo 16 años, yo creo que mientras más grande sea la brecha generacional entre mamá e hija, nos sale un arito y unas alotas, como que nunca hicimos nada en la adolescencia. Mentira, yo lo tenía súper fresco. Pero tenía súper fresco si yo era adolescente. Entonces cuando mi hija nace, yo me pude sentar con ella en el piso a jugar Barbies, trastecitos de peluches con mis hijos varones porque nacieron tan rápido juntos, de 5 soldaditos y carritos y de todo. Entonces con mis hijos yo tuve una muy buena comunicación. Con Álvaro nunca entendimos la crisis de la adolescencia que le para el pelo a todo el mundo. Nosotros no lo vivimos. Ya con los dos chiquitos, que ya tenía yo 22 y 24 años cuando nacieron mis dos hijos chiquitos, yo ya me sentía una mujer, pero súper entrada en años, ¿verdad? Con una experiencia de la gran diabla. Entonces, y como ya había tenido el entreno con 3 hijos previos, entonces nunca tuvimos tampoco tuve lo que es el nido vacío. O sea, a mí no se me han dado muchas cosas que dice la psicología que se van a dar. No competí con mi hija, sí peleaba con ella, el hecho de que cuando llegó a una edad teníamos una sincronicidad para ponernos la misma ropa, o sea, mi ropa. Me estaba yo bañando y estaba pensando, hoy ¿qué me voy a poner? Así esta blusa, esta falda, o este pantalón. Y cuando ya estaba en ropa interior buscando y en eso, adiós mami. Yo no puede ser, con razón yo no encontraba mi blusa. Llevaba puesta mi blusa, le dije, mijita, una cosa. 1, antes de ponértela, pídemela. 2, cuídala.
porque los adolescentes sí se lo quitan al piso. O lo dejé en la casa de una amiga. Sí, entonces tú dices, te va a dar algo. Pero no competí por verme joven como ella. Somos diferentes, además físicamente. Ella es blanquita, de ojos miel, su pelo cafecito, más alta que yo soy morena, pelo negro. Entonces, y nunca creyeron además que era mi hija, creían que era mi hermana. Ajá. Entonces, pero no tuve eso, Fer, solo tuve una mujer y luego 4 varones. Sus amigas muy cercanas a mí también. Entonces, no sé, tal vez yo sí me enfocaba mucho en pedirle a Dios. Además, también pedí ser buena suegra con mis nueras. Entonces, no tuve eso, Fer. Yo te voy a decir algo. ¿Qué características tienen aquellos padres que no les cuesta la crisis de la adolescencia de sus hijos? Son padres altamente adaptables. Tienen buena comunicación con sus hijos y pueden resolver problemas y llegan a negociaciones. Eso Ahí está la diferencia. Eso nos pasó. Y otra cuestión. ¿Por qué dice Carolina que también no le tocó vivir el nido vacío cuando ya todos sus hijos se fueron? El nido vacío es el fenómeno cuando hay una pareja que cuando ya terminó de educar a sus hijos y los hijos todos ya salieron del hogar, es aquella pareja que siente un gran vacío y un gran silencio. ¿Por qué? Porque se dedicaron únicamente a ser papás, pero se olvidaron hace muchos años de ser pareja. La situación que pasó con ustedes es que ustedes siempre han estado muy enfocados en ser pareja, Sí. y siempre han buscado adaptarse y buscando siempre, es lo que he visto yo, siempre Sí. están actualizándose en temas de pareja. Entonces por eso no vivís tú nunca viviste el nido vacío. ¿Qué pasa con aquellas personas que sí viven el nido vacío? Pues ahí está mi marido, aquí estoy yo, cada quien por su lado, solo hablamos de lo normal, nunca estamos creciendo como personas, entonces no nos estamos ni descubriendo al otro, ni descubriéndonos a nosotros mismos. Llegamos a una apatía, yo ya sé cómo es el otro, ¿sí? El otro me dice vieja, el otro yo le digo gordo, pero ¿qué pasa aquí? Ya caímos en lo cotidiano, en lo aburrido, donde ya no tenemos que compartir. Fíjense ustedes en esas parejas que están en un restaurante y ambos están viendo o el celular o un periódico, o están comiendo en silencio. ¿Qué pasa ahí? Ya no tienen nada que compartir. Ese es un síntoma del nido vacío. Otro nido vacío que yo veo en características es que me cuentan las parejas cuando, es que salimos a cenar con los compadres. Pero yo pregunto, No ¿y cuándo solos. salen solos? Y nos damos cuenta No que viajan solos. siempre están invitando a alguien más porque entre ellos los silencios son incómodos. Ese es un nido vacío. Vamos a pedirles a ustedes también, ya colocamos en las redes ¿Puse la sociales, Judith. pregunta? ¿Cuál es la Sí. pregunta que pusimos, Judith? ¿Qué rivalidades has tenido o has vivido la rivalidad con tu madre o con tu hija? Esa es la pregunta que hicimos ahí en redes, y para la gente que quiera el contenido de lo que estamos platicando hoy y el libro de las diosas de cada mujer, pueden enviar contenido al 5020. Ahí también hay 2 entradas para el taller que van a tener de constelaciones este sábado 8. Así es. Entonces, si usted quiere el contenido, solo contenido al 5020, ahí le va el resumen del FER y el libro, Las diosas de cada mujer. Aparte, si quiere participar para ganarse una entrada al taller, tiene que enviar la palabra taller al 5020 y allí sí, por favor, denos su nombre con apellido y su Teléfono. número de DPI. Ahora, yo le quería preguntar, ¿influye mucho en estas relaciones tensas madre-hija que quizás ahora es un poco más abierto? Lo hemos platicado mucho con Carolina, que quizás la mujer diga, yo no voy a ser madre, no quiero, no siento vocación, o no quiero, o pasó el tiempo y ahora decidí que solo nos quedamos mi pareja y yo. Ahora se habla un poco más de esto y no existe, sí existe el tabú, pero como que ya no nos importa si existe el tabú, se toma la decisión y punto. Antes no, antes había que tener, aunque sea un hijo. ¿Cómo se van a quedar solos? Influye que a veces no se haya tenido esta vocación materna, sino que haya sido una decisión de porque pues toca, ya nos casamos, ahora hay que tener hijos, que se dé también esta atención. Tiene mucho que ver si en el fondo esta mamá no anhelaba tanto ser mamá, esposa sí, está quizás profundamente enamorada, pero los hijos pues fueron llegando y están, pero no se tiene esa semillita, esa vocación. Para ser mamá, para tener esa energía. Sí, hay, entre otras de las causas ocultas, de las dinámicas que están tras bambalinas, por las cuales uno diría, pues yo no sé por qué mi hija es así, o por qué tenemos esa relación, o por qué chocamos tanto. Hay algo de esto, justamente. La dinámica que habíamos hablado anterior es que
cuando hay una ruptura entre madres e hijas, cuesta que pase a las mujeres la energía femenina. ¿Y por qué? Porque, como habíamos hablado desde el principio, es muy importante para la mujer tener esa conexión con mamá, porque nos enseña la esencia de lo femenino, de la conexión con las emociones, del brindar ternura, del dar y recibir amor. Ahí viene la fuerza de la energía femenina. ¿Qué pasa si por ejemplo, en constelaciones familiares hemos visto muchos de esos casos? Por ejemplo, cuando alguien en mi familia tuvo muchos abortos, a partir de ahí se rompe la conexión. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, vi el caso de una persona que tenía muy poca conexión con sus propios hijos. Aquí, hombres y mujeres, no importa. Y ella había tenido una muy mala conexión con mamá. Pero de aquellas conexiones no digamos tan malas de donde hay peleas, gritos y te detesto, no. Sino que distante, fría, es de aquellas personas que no se tocaban, solo el medio abracito para el cumpleaños y para Navidad. Y cuando esa persona consteló el tema de su propia mamá, pues salió en el conflicto de que había habido en el área de la abuela muchos abortos. No sabemos qué más pasó generaciones más atrás de la abuela, pero salía que la abuela había tenido muchos abortos. Y después de eso nace la mamá de ella, pero la abuela, no podía tener conexión con la mamá, ¿sí? Y la mamá tampoco tenía conexión con ella. Curioso, cualquiera hubiera pensado después de que no había logrado tener todos esos hijos, ahora, cuando tuvo se volcó sobre esta niña, pero no fue así. Gracias por este comentario. ¿Qué pasa con las mamás que pierden un hijo? Cuidado, a veces llega tanto el dolor de una madre que se queda viendo de manera inconsciente, de manera espiritual, viendo hacia la muerte y no mira a los hijos después, a los que vienen después. Entonces esos niños nacen con la herida del abandono. Hoy en la tarde, ahorita se me olvidó, pero se los recomiendo. Hoy en la tarde les voy a colocar en el Facebook de Fernando Young Psicología Integrativa el taller de una amiga que va a ser un taller este sábado también sobre la herida del abandono. La herida del abandono es cuando yo siento que mi madre me quiere, pero no puede estar conmigo, ya sea porque está trabajando o porque algo la bloquea. Es lo que va a hacer Vivian Solís. Pues no sé si Vivi va a hacer también un taller del abandono este sábado. Yo es que es de esta amiga Sigrid Paredes, la que tú conoces, la que estábamos estudiando la maestría. Es otra cosa, es Sigrid. Sigrid Paredes, Ella va a hacer un taller este sábado sobre la herida del abandono. Muchas personas tienen esa herida vigente, Judith, por la cual no pueden acceder. ¿Qué pasa cuando una mujer a veces no tiene la conexión con mamá? No tiene esa energía femenina. La energía femenina es la que me atrae hacia la espiritualidad, hacia el romance, hacia las emociones, incluso hacia el arte, ¿sí? Es nuestro lado derecho del cerebro que nos conecta con las emociones, con la creatividad. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que no tienen buena conexión con mamá? Tienen más energía masculina. ¿Y la energía masculina cómo es? Quiero conquistar al mundo, tengo iniciativa, quiero acción. Entonces esas mujeres no se centran tanto en el hogar. Se van a centrar en ser empresarias, ser emprendedoras, ser fuertes. Entonces son las mujeres que últimamente, si se dan cuenta, estamos cambiando mucho más los roles masculinos y femeninos. Yo estoy escuchando muchas mujeres, les cuento, y mamás que me cuentan eso, que sus hijas, lo que me decías tú, Judith, no se quieren casar o no quieren tener hijos, ¿sí? Pero también vamos a diferenciar esto. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dicen, yo no me quiero casar, pero no hay que confundir las cosas. No se quieren casar porque tal vez están heridas de una relación anterior, ¿sí? O también muchas mujeres no quieren tener hijos porque son hermanas mayores. Y lo que hemos hablado aquí en muchos casos es hermanas mayores que cuidaron a muchos hermanitos, pues ya tuvieron a sus propios hijos y están hasta acá de andar cuidando. O porque el modelo que vieron de pareja que fueron sus papás fue pésimo y entonces así ni para que me meta yo no quiero un matrimonio. A replicar eso. Sí, entonces pongamos atención a esos puntos. Adrián Rich tiene un libro muy lindo, se los recomiendo para las que quieran poderlo descargar de internet. Yo no lo pude descargar por varias razones. Adrián Rich este libro se llama Nacida de una mujer. Esta psicóloga viene y habla acerca de dos conceptos muy hermosos, de la matroidentidad y de la matrofobia.
¿sí? Matro de madre, ¿no? La matroidentidad significa que nuestra mamá es nuestro punto de referencia y va a servir para monitorear nuestros valores éticos y nuestro comportamiento, ¿sí? Es lo que decíamos cuando la niña viene y se identifica con mamá, y yo voy a ser como mamá que sirve las galletitas y que es hacendosa y que es así, que es así. Según el modelo. Lindas esas mamás. Según ese modelo, tan lindas. Tan lindas. Qué bonitas ellas, dicen, Sí. Carol. Pues sí, a mí me parece que son lindas. Yo no lo supe ser. Yo no lo sé. Yo no vi eso, pero me late que son lindas. Sí. Y por otro lado, es el concepto de la matrofobia. La matrofobia es cuando la hija no acepta a la mamá tal y como es. Ahorita vamos a empezar a ver todos los elementos esos que condicionan a la rivalidad o al conflicto que hay con mamá. ¿Por qué? Porque el conflicto puede ser simétrico y también asimétrico. ¿Qué significa eso? El conflicto simétrico es cuando yo y mi mamá estamos en choque, pero de ambas partes. Esto es mutuo y equitativo. Eso es lo mismo. No, señores. Mutuo es cuando es ambas partes, y equitativo es cuando es al mismo nivel. Ambas partes, pero al mismo nivel. Es mutuo y equitativo, sí, debería esa ser. parte. Ajá. Ese es cuando es el conflicto simétrico entre madre e hija. Aparte es cuando es el conflicto asimétrico, es por ejemplo, y que vamos a hablar después, es cuando yo soy la mala de la película, por ejemplo mamá, y ataco a mi hija, y la otra pobre es sumisa, es débil, y yo la acaparo y yo la domino. O a veces también se dan muchos casos, que es la violencia filial, o sea, cuando la hija es la que domina y ataca a mamá. Esa es la violencia asimétrica. También hay casos, Carol. Sí, Carol está ahorita con cara de un poquito de, ¿será cierto? Sí, hay muchos hijos e hijas que dominan y tiranizan a los padres. Sí, hay que tener en cuenta eso. Y no porque estén viejitos, porque eso a lo mejor puede darse ya cuando estén ancianos. Ajá. Pero no necesariamente porque estén viejitos. Yo he conocido muchos casos de mamás entre los 30 y 40 y tienen hijos e hijas adolescentes, y los otros gritan, pelean, se rebelan, contestonen, no hacen la responsabilidad de la casa, y estas personas, las mamás estas, son tan sumisas, ¿sí?, que prefieren no pelear, o me da miedo mi hija o mi hijo, es que ella grita más fuerte que yo, es que quiero llevar la fiesta en paz. ¿Y qué creen? Los dejamos y los dejamos. Entonces aquí no hay autoridad, aquí no hay una estructura donde podamos educar a los hijos. No se pusieron límites, no Aquí, hay disciplina, no hay nada. Aquí hay una ruptura del orden de la jerarquía de la familia, ¿sí? Aquí el papá o la mamá se vuelven los hijos. Y no porque están formando al otro, es porque llevan las riendas de la casa. Ellos son los que toman decisiones y deciden lo que se hace. Aquí los papás, tanto mamá como papá, perdieron autoridad. Cuando a veces se da el caso de cuando es una mujer muy fuerte, lo que después vamos a hablar acerca de la mujer devoradora, ¿no? La madre castrante. A veces, no necesariamente siempre, pero a veces es tan castrante que también castra al marido, ¿sí? Son madres que también hasta dominan al marido y también a los hijos. Pero a veces nos damos cuenta que en esos sistemas también a veces el marido viene y apoya a mamá como madre bruja que domina a los hijos, ¿sí? Pero lo más normal y común es que o domina al marido o el marido se hace el desentendido, ¿no? Lo toma como un padre ausente, y mamá se encarga total y completamente de los hijos. Pero esa madre bruja viene de madre bruja también. No necesariamente. No. Lo vamos a ir viendo poco a poco. No necesariamente. ¿Sí? Es que hay muchísimas aristas acá que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, en las características del conflicto, tanto simétrico como asimétrico, el conflicto puede ser abierto o sutil. ¿Por qué? Porque imagínate, ustedes dos son madre e hija, y ustedes vienen a decir, ya venís tarde, pareces una peperecha, todas las noches salís. Eso es un conflicto abierto. ¿Cómo es el conflicto abierto? Hay antagonismo, hay crítica, hay regaño, hay insultos, hay rebeldía, hay peleas, ¿sí? Y tengamos cuidado porque pueden haber muchos niveles, ¿sí? En un conflicto abierto. Porque puede ser el nivel que venga yo y te diga, hija de tantas, o eres el peor error que pude haber tenido en mi vida, ¿sí? Así tan duro. O vengo y puedo decirte algo
que te moleste, pero no te estoy insultando. Pueden haber niveles. La otra forma es la manera sutil del conflicto. No estamos tú y yo peleando abiertamente, pero se siente la tensión. Sabemos de que estamos distantes. Aquí habita mucho la indiferencia, los sarcasmos, las indirectas y la pasivo-agresividad, ¿sí? Que es cuando no te digo algo malo, pero te estoy diciendo, si yo hubiera tenido una buena madre. Y ahí la estamos lanzando un dardo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y para que no lo tomemos como las madres son muy malas o las hijas para que sean rebeldes tienen que ser así. No, hay muchos niveles. Cada una empieza a analizar qué tantos conflictos tengo yo con mi madre. Vamos a hacer acá una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema de hoy es rivalidad entre madre e hija. ¿Qué hay detrás? Está todo este material para ustedes. Alejandro consiguió el libro. No está. Ok, no está. Entonces tenemos solo el libro, pero va incluido con el contenido. El libro que hoy trae como propuesta Fernando, Las diosas de cada mujer. ¿Quiere esto? Envíe por favor la palabra contenido en mensaje de texto al 5020. Y si quiere participar para el taller de constelaciones, envíe la palabra taller, su nombre, apellido y número de DPI. Sus dudas, comentarios relacionados al tema, bienvenidos en Facebook, Carolina la Mujer de Hoy, en Twitter, @la Mujer de Hoy GT. Ya volvemos. Carolina la Mujer de Hoy comparte sus contenidos en Facebook. Información, datos interesantes y ahora después de cada programa compartimos el link de la entrevista para que la escuches de nuevo o la compartas. Dale me gusta a Carolina, la Mujer de Hoy. Ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, rivalidad entre madre e hija. ¿Qué hay detrás? Sí, estábamos platicando cuando veíamos este tema, la posibilidad de este tema, con Carolina. Yo le contaba una anécdota de una amiga, que la situación que ellas viven es bien curiosa. El papá falleció hace muchísimo tiempo, desde que ella era una niña, 6, 7 años. Ellas se quedan, hay hijos varones. Digamos que la relación todo iba bien y en armonía hasta donde sabemos o hasta donde cabe, ¿verdad? Y ella ya de grande, 25 años, tiene una relación con un muchacho, termina la relación de noviazgo, un noviazgo como de 1 año, terminan, pero esta mamá se queda de muy amiga del novio, ahora exnovio. Ajá. No sabía la otra tampoco, hasta que un día platicando, se quedan ahí en la cama platicando y le sonaba el celular y empieza la señora a chatear y le dice, ¿con quién hablas tanto? Ella feliz de, ay, qué bueno que mi mamá tenga un amigo o al rato un pretendiente. No, era el exnovio de esta muchacha. Entonces empiezan ahí una avalancha de problemas que no se pueden ustedes imaginar, porque ya la otra no quería que el otro estuviera tan cercano a la mamá. Ellos hasta se iban a tomar el cafecito, él hasta tenía regalos con ella, una cosa que no se terminó de entender si era amistad o más. Algo más. Qué extraño está Una cosa, eso. pero ahí vemos a veces cómo se pasa cierto límite, que era una persona que es de mi confianza, que estuvo en una relación conmigo, pero ahora es una persona que es tu amigo y está pues en tu confianza. No llegó a eso, pero sí llegaron a discusiones muy fuertes y sobre todo a herirnos en ese ínterin en el que sí o si no, de decirse muchas cosas mutuamente entre ellas dos, cuando antes no habían existido tantos roces. Estas situaciones que yo creo que a veces uno las cuenta y dice, ay, a mí nunca me ha pasado, quizás quienes han vivido alguna experiencia similar, ¿por qué se dan? Ahorita usted nos decía que nos iba a explicar algunas causas de los conflictos. ¿Qué se da aquí en este caso? Muchos problemas que se dan entre madre e hija es porque la madre se proyecta en la hija. Por ejemplo, yo quiero que mi hija... Yo siempre me quise casar con un hombre guapo, exitoso, millonario, que tenga buen carro. Mi hija, mira, aquel es un buen partido. Y ahí están las mamás queriendo que lo que yo no tuve, ella lo tenga. Mira, mi hija, vas a estudiar en tal universidad y tal carrera. Y desde ahí nos estamos proyectando, y si la hija no cumple nuestras metas, ahí muchas veces empiezan el choque. También en el caso de la mamá de tu amiga, es probable que ella se proyectó mucho en que el chico es la pareja que ella hubiera querido, como su hombre ideal, ¿sí? Entonces se generó un gran apego, una gran conexión entre ellos dos.
Yo no sé, estamos especulando, pero también te quiero decir algo. Puede ser que el exnovio de tu amiga también que se proyectó en la mamá de la ex-suegra, se podría decir, como su propia mamá, o como una manera de seguir en contacto con la anterior con la relación. otra persona. Así Sí. es. Entonces ahí se dieron un montón de fenómenos ocultos, inconscientes, que, miren, si supieran todos los entresijos y todas las cosas que hay detrás de una relación. En la maestría hablábamos, Carol, acerca de que cuando uno ve a una pareja en la cama, uno no ve a dos personas. Cuando lo analizamos de manera profunda, hay 16 personas metidas en esa cama. ¿Y cómo así? ¿Eso es orgía? No, ahí están las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos y los bisabuelos, todo entremezclado. Amén de que con los que ella se ha acostado y con los que él se ha acostado. También, o sea, los ex. Claro, sí. Para eso alquilemos el Parque de la Industria. Una mega party esa cosa. Pero sí, aquí pasaron muchos elementos por las cuales afectó. Y ahí también, si nos damos cuenta, la mamá fue incongruente. Porque ahí en cierta manera traicionó y no se puso del bando de la hija, ¿no? Sino que debajo del agua estaba manteniendo todavía comunicación con la expareja de su propia hija. Sí. ¿Qué otros elementos hay aquí para que haya mucho choque entre madre e hija? Los temperamentos, la personalidad y el carácter. Pero si es lo mismo. Señores, no. Vamos a poner un poquito la diferenciación entre estos aspectos, porque igual, no es lo mismo a una casa, a un hogar, y no es lo mismo estar desnudo a estar sin ropa. No es lo mismo querer amar. Temperamento es la base biológica de nuestra psicología, ¿sí? Es aquello normal y natural en nosotros que va a incidir en nuestra conducta. Es nuestra naturaleza dominante en nuestro humor. Eso es nuestro temperamento. Hay personas que son sanguíneas, hay personas que son coléricas, hay personas que son flemáticas. ¿Y cuál es la diferencia con el carácter entre temperamento y carácter? Si el temperamento es lo natural en nosotros, el carácter es la marca que nos deja el aprendizaje social. Por ejemplo, si yo tuve padres estrictos, yo voy a ser una persona con carácter que voy a ser perseverante, disciplinado y voy a contener mis impulsos. ¿Por qué? Porque si yo gritaba mucho, ahí me caía el chancletazo, ¿no? La chancla voladora, o venía el chicote, o venía el cincho. Entonces yo aprendí a contenerme, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos niños que papá y mamá nunca les dicen nada? Yo creo que todos hemos alguna vez convivido con alguna familia donde estamos sentados en una cama, en una sala, y vemos esos niños que botan todas las cosas, que se suben encima de los muebles, que gritan, que hacen aquello, y uno dice, ¿y aquí qué autoridad o qué educación brindaron? Porque estos niños solo le abrieron el corral y salieron corriendo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que entender mucho esto. Por otro lado, la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la unión entre temperamento y carácter, y es la cara que mostramos al mundo. Tomando en cuenta todo eso, sabemos que hay personas que tienen un temperamento volado, gritón, pendenciero, aquellas personas que tienen mucha arrogancia o mucho orgullo, que no pueden ceder, que siempre tienen que tener la razón, ¿sí? Y que nunca aceptan sus errores. ¿Qué pasa si una hija tiene un perfil así? O una mamá es así. Con una persona con esas características, disculpen, nunca vamos a ganar y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Siempre va a haber choque. Siempre va a haber choque. Entonces, una de las primeras causas, señora y usted, mujer que nos está escuchando, vayan analizando ustedes cómo es su temperamento, cómo es su personalidad. ¿Pueden contener ustedes sus impulsos? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a ver aquí también es que hay un condicionamiento cultural y social, ¿sí? ¿Por qué? Si en mi casa somos de aquellas familias donde nunca se dice nada, donde siempre nos quedamos callados, donde nos da miedo pelear, en esa familia van a haber clavos. Pero cuidado, miren, lo bonito de eso es que por lo menos no van a haber gritos, no va a haber violencia. ¿Por qué? Esa cultura familiar es diferente. Si vamos viendo en otros casos donde yo escucho cada noche que mi papá llega borracho, que llega a somatarle la puerta a mi mamá, yo escucho que la viola, ¿sí? Que la forza al tener sexo, yo escucho los gritos, los jalones de pelo, ¿sí? ¿En qué cultura voy a empezar yo a crecer? Pues en lo mismo, y voy a repetir esos patrones. A nivel cultural, en este condicionamiento, cuidado, porque si ustedes vivieron
violencia psicológica y verbal. Tal vez no la aplicaron contra ustedes, pero ustedes vieron a papá y a mamá actuar de esa manera, es posible que ustedes asumieron ese patrón de comunicación. Entonces es muy normal que yo venga y le diga a mi hija, insultos muy duros, palabras soeces, ¿sí? Porque no es lo mismo decir, ay, mi hija, mira, estás cometiendo muchos errores. Muy distinto es decirle, mira, sos una estúpida, bruta, ¿sí? Nada de lo que haces sirve, ¿sí? Sos una buena para nada. Esas palabras pues, nos van a tocar. Entonces, la forma de comunicación también va a modular mucho qué tanto conflicto o no hay entre madre e hija. Hagamos una acotación acá, en el sentido de muchas personas dicen, es que yo digo las cosas de frente, es que yo soy franca. Cuidado, muchos pensarán de que la franqueza es buena, pero no sabemos la diferencia entre franqueza y honestidad. La honestidad es decir las cosas claras y en verdad, ¿sí? Eso es honesto. Pero la franqueza es ser honesto diciéndolo de manera escupida. Y nadie nos gusta que nos escupan en la cara. No es lo mismo decirle a alguien, mira, me estás diciendo las cosas muy duro, por favor párale, a decirle, mira, sos un imbécil, idiota, cállate ahorita. ¿Sí? Hay que saber decir las cosas. ¿Por qué? Porque la forma en que damos un mensaje va a conllevar cómo la otra persona lo va a tomar y así nos va a responder. ¿Sí? Otro punto importante, por ejemplo, en el caso que tú decías, Judith, acerca de los choques que empezaron a haber entre tu amiga y su mamá. ¿Por qué? Porque tu amiga está resentida, porque tu amiga se siente traicionada. Entonces, otro elemento que genera un choque entre madres e hijas, porque tal vez durante toda tu vida, los últimos 25 años, yo y mi mamá nos llevábamos muy bien, pero pasó algo que a partir de ahí se rompió la relación, se rompió la confianza. Ese es un evento traumático que pasó entre ellas dos, ¿no? A partir de ahí se rompió la confianza entre madre e hija. ¿Cuáles son los elementos que pueden generar un resentimiento? Ya lo decíamos, un evento específico que genera un trauma en alguna de las dos. Por ejemplo, si yo desde niña siento que mi mamá no me quería, que no me trataba bien, que solo prefería a una de mis hermanas a uno de mis hermanos, yo voy a cargar conmigo la herida del rechazo y del abandono. Ah, mire, ¿y el rechazo y el abandono es lo mismo? Pues no. El abandono es cuando siento que alguien no puede estar conmigo. No lo hace con mala intención. Decíamos, el abandono se vive como, por ejemplo, cuando mi mamá me ama y me quiere, pero no puede estar conmigo porque tiene que trabajar. O está ahí conmigo, pero no me abraza, no me dice que me ama. Está bloqueada, pero sé que me quiere y no me trata mal. Por otro lado, está la herida del rechazo. El rechazo es diferente, porque el rechazo es cuando yo te tengo ahí, pero yo decido no quererte. Y muchas veces esto se refleja con actitudes duras, ¿sí? Donde puede haber insultos, críticas, comparaciones, y eso me hace a mí sentirme de menos. Esas cosas generan mucho resentimiento y deberíamos de trabajar. Y puede darse que en serio una mamá declare, no, quizás no abiertamente, pero sí ya en terapia con ustedes, que en serio no siente afecto, no siente un cariño de verdad hacia la hija, o en el fondo siempre sí hay un sentimiento, aunque no se ha podido como desarrollar o llevar bien a cabo. O cuando alguien dice es que nunca me quiso, ¿en serio puede darse esta situación de que la mamá no? Sí, yo he conocido casos, Judith, qué bueno que haces esa pregunta, porque muchas mujeres se sentirán tal vez mal. He conocido mujeres inteligentes, íntegras, buenas personas, pero cuando lo vemos y me cuentan, mire, yo de ese hijo, ay, con los otros dos me siento muy bien, los quiero, pero con este hijo me siento decepcionada. O, como te digo, muchas veces puede ser de que mamá se proyecta en un hijo y como este hijo salió la ovejita negra, el drogadicto, el que dejó tirada la universidad, o el que siempre perdió el colegio, o el que salió pendenciero y revoltoso, venimos y lo juzgamos tan duramente que sentimos que no estamos conectados. ¿Sí? Pasa eso. También pasa muchas veces, y perdón señoras, pero siempre hay consentidos en las familias. No se quiere a todos igual. ¿Por qué? Lo que decíamos, a veces venimos y nos proyectamos en uno de nuestros hijos, la más bonita. Yo hubiera querido ser bonita, pero esta es mi hija bonita. ¿Saben dónde nos damos cuenta mucho en eso?
cuando ustedes miran ese canal del Discovery and Health, donde esas mamás que llevan a sus niñas a los certámenes de belleza. Y me llama mucho la atención esto. Perdón que sea así, pero yo veo que las mamás ahí están gorditas, descuidadas y no son tan bonitas. Todas, mírenlas. Sí, en cambio, las niñas son muy lindas. Entonces la mamá se está proyectando en la niña y es un tremendo error craso hacer crecer a una niña de 5 años creyendo que es de 18. ¿Sí? Pero ahí se da justamente un efecto de proyección. Ahora pasemos al caso de la competencia. ¿Qué pasa cuando hay competencia entre madre e hija? Con Carol estamos hablando fuera de micrófonos acerca de esto, y cuando normalmente, por ejemplo, una mamá entra en competencia con su hija, puede ser por varias causas. La número 1, la belleza. Aquí se da situaciones donde la mamá tiene miedo a envejecer. Puede ser que esta mamá en su adolescencia fue una mujer de bonitas curvas, de muy buena figura, que tuvo la atención de todos los chicos, y fue una mamá que siempre se cuidó normalmente. Puede ser de todos los casos. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la niña y empieza el síndrome de la Blancanieves, ¿no? Que la niña empieza a crecer, a que los hombres se empiezan a fijar más en ella, puede ser que la mamá empiece a entrar en una pugna de poder con su propia hija, ¿sí? Pero pasa algo acá. Esa mamá emocionalmente no maduró. ¿Por qué? Porque sigue pensando en el ideal de que solo va a ser aceptada a través de su belleza. Son personas que están muy identificadas únicamente con su belleza. Entonces, tengamos claro que pueden pasar esas situaciones. Si alguien tiene alguna situación así, por favor compártanoslo en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy. Si tuvieron una situación donde mamá competía con nosotros. Yo nunca, por ejemplo, yo escuché un caso de una paciente, Carol, una mujer muy bonita, pero ella siempre me decía, mire, yo siempre me he vestido hasta pudorosa. O sea, nada de escotes, nada de ropa pegada, incluso ella se ocultaba, ¿sí? En cambio, la mamá, ¿qué creen? La mamá muy voluptuosa, con operaciones, quería ser muy sexy, vistiendo ropa no adecuada para su edad, y a pesar de eso, siempre competía con la hija, a pesar de que la hija, todo lo contrario a mamá, ¿sí? ¿Por qué? Y eso sucede muchas veces, cuando mamá representa ciertas características infantiles, inmaduras, muchos hijos, ¿qué creen? Se vuelven sumamente responsables. Lo que mamá no es, la hija lo puede. Y a veces sucede que se rompe otra vez el orden donde la mamá viene y empieza a aconsejar, ¿sí? Y a decirle qué tiene que hacer a la mamá. Entonces, cuidado con esas situaciones. La que más sale perdiendo en esos casos es la hija. ¿Por qué? Porque a un nivel espiritual y energético tenemos que tomar a nuestra madre como madre. Pero si la tomamos como una hija, nosotros mismos perdemos fuerza. Pierdes tu lugar en la jerarquía. Así es. Sí, pero sí se puede devolver y tomar tu lugar nuevamente, Fer. Así en la es. terapia con Theta Healing, con constelaciones familiares, se puede recuperar ese orden. Yo les cuento algo, por ejemplo, muchas mujeres me cuentan situaciones no de rivalidad, así como estamos hablando en el programa de hoy, sino de mujeres que me cuentan, miren, estoy cansada, mi mamá me pregunta de todo, quiere que yo le resuelva todo, quiere que tome decisiones, yo parezco su mamá, ¿sí? Entonces yo lo que les digo a las personas que les sucede eso, es que cada vez que miren a su mamá, internamente y en silencio digan, yo soy la pequeña y tú eres la grande. Yo solo soy tu hija, tú eres mi mamá. Eso nos va a empezar a ayudar a ir rompiendo poco a poco la creencia interna de que yo soy más que mi madre. Entonces voy dejando y ya no tomar decisiones. Otra cosa que puedo hacer poco a poco es, mija, ¿y qué hago con tal cosa? Madre, no sé. Piénsalo tú. Tú eres grande, tú eres sabia, con toda tu experiencia, toma la decisión. Y cuando ya la tengas, me la compartes. Entonces ahí empezamos a enseñarle a esa mamá que se sentía débil, indefensa y niña, empieza a tomar decisiones. Eso no es ser mal hijo. Eso no es ser mal hijo. Le estamos dando la responsabilidad a ella para que asuma sus decisiones. Así es. Otras situaciones que nos pueden afectar mucho, pero recalcándolo, eso se debe a que hay un nivel de inmadurez emocional, es cuando se dan los fenómenos de la envidia
y de los celos. ¿Qué pasa con la envidia y con los celos? La envidia es aquel sentimiento cuando yo siento un dolor porque no puedo poseer algo que otro tiene, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto muchos casos cuando viene papá, y sobre todo si tiene una sola hija y hay otros 2 o 3 varones. Entonces la nena se vuelven los ojos de papá. Ahí pasa un elemento bien increíble. Vienen los esposos y se casan, y viene la relación y es estable, ¿sí? Pero cuando nace la niña, se le van los ojos al papá. ¿Por qué? Porque puede ser que venga el papá y proyecta en su hija la imagen de mi mujer ideal, ¿sí? Ahí es un amor platónico. Entonces viene papá y se vislumbra y se vuelve más importante mi hija que mi esposa. ¿Qué sucede acá? Esta dinámica oculta es donde viene mamá y se siente desplazada. Ella ve que cuando llega a la casa el marido, se desvive por su hija, la abraza, la besuquea, le trae regalito. ¿Y a mí qué me dice? ¿Qué tal, mi amor? Ya está la cena. Entonces empieza a sentir esta envidia y empieza a sentir estos celos. ¿Qué son los celos? Cuando surge una persona donde yo percibo una amenaza que me van a quitar lo que yo tanto quiero, lo que yo tanto anhelo. Entonces yo empiezo a sentir envidia y celos de mi propia hija. Y la niña ni en cuenta, ¿sí? Pero poco a poco nos damos cuenta en esas dinámicas donde viene mamá y consiente a los hijos, pero a la nena, que es la consentida de papá, le dice, anda a servir a tus hermanos. ¿Sí? Parece el síndrome de Cenicienta acá, ¿no? Y a ella la lleven mal, y para mamá nunca es suficiente lo que hace la hija. Descuidado con esas situaciones que pasan ahí. Si usted ¿Qué conviene, Fer? Hablar con el marido y decirle, no sé si ya te diste cuenta de que esto está pasando. Sí, pero también hay una cuestión acá. ¿Por qué crees que mamá se siente desplazada? Aquí también mamá tendría que trabajar sus propios abandonos, su propia relación con mamá. Yo les quiero decir algo. Todos los seres humanos, todos los que nos están escuchando, y tú porque ya también lo has trabajado, y te lo incitamos a ti también, Judith, todos deberíamos de trabajar a un nivel espiritual y a un nivel psicológico el tema de nuestra madre. ¿Te acordás? No sé si fue este año o el año pasado que vino Joan Garriga. Garriga el año pasado. El año pasado, que estuvo constelando 3 días allá en el Quinta Real. Uh-huh. De los casos que subieron a constelar, Fer, a él le llamó la atención y nos comparó como país con otro país de América del Sur. Aquí en Guatemala le llamó a él poderosamente la atención la cantidad de hogares que hay donde se está dando eso que tú acabas de describir, el incesto emocional, donde toman a la hija, la ponen a nivel de esposa y a la esposa la bajan a otro nivel. Se fue impactado de cómo eso en Guatemala era tan fuerte. Caso tras caso, tras caso, tras caso, diciendo, Dios mío, esto ya se está repitiendo mucho. Entonces, es para poner las bardas en remojo, dice el refrán, cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. Así es. Porque no es nomás, es que él quiere mucho a la nena o a mi hija. No. El daño que se están haciendo en su relación de pareja es fuertísimo. Y además se están rompiendo los vínculos entre mamá e hija. Y eso es una herida espantosa. Y sobre todo también, cuidado, esa hija ya tiene pareja y es papá. Y puede ser que le cueste tener pareja o, en dado caso, esta chica va a tener pareja, pero este hombre va a ser celoso porque siente de alguna forma que no ocupa todo su espacio. ¿Por qué? Porque la pareja inicial es papá. La comparte con Hay que romper ese vínculo patológico que no es totalmente sano, ¿sí? Otras causas que generan el choque entre madre e hija son las pugnas de poderes. Cuando ambas son fuertes, cuando ambas son aguerridas y hay un estira y encoge por una posición. Sobre todo cuando mamá viene y dice, yo aquí soy la grande, ya soy la que mando. ¿Y cuáles son aquellos temas tan fuertes que generan esa pugna de poder? Número 1, estilos de vida, ¿sí? Hay mamás que son aquellas perfeccionistas y vienen y les dicen a las hijas, apúrate, levántate, no descanses, ayúdame a hacer el oficio, ¿sí? Entonces, cuidado, no respetamos a cómo quiere vivir nuestra hija. Por ejemplo, es que yo a tu edad no salía, pero ¿y si la hija ahora sí quiere salir y quiere llegar
cuidado con esto, porque los mamás vienen y dicen, ahora, es que yo en mi tiempo salía a las 12, llegaba a mi casa más tardar a las 12 de la noche. A todos los papás que nos están escuchando, les quiero advertir algo. Está sucediendo algo diferente en Guatemala, en el sentido de, en nuestra época, Carol, uno salía a parrandear, 7, 8, 9 de la noche llevaba uno para afuera. Ahora las discotecas se empiezan a llenar 10:30, 11 de la noche. O sea, entonces cuidado, ha cambiado muchísimo las condiciones y el ambiente en Guatemala para que podamos adaptarnos a las peticiones y las necesidades de ellos. Si ustedes vienen y le dicen a su hija, mi hija, a las 12 en punto te quiero acá, perdón, nadie va a llevar a su hija de regreso a esa hora. Pobrecita, porque va a estar excluida y se va a sentir rara, el patito feo. Tú sabes que a nuestros hijos ni siquiera ese le pusimos. Bueno, y nos vemos, que se lo diviertan con cuidado, cualquier cosa. Ahí vienen. Sí, ahí lo llevan. Nos acostamos a dormir con Álvaro con aquella tranquilidad. Y al día siguiente es, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo les fue? Nito, fíjate, como nunca fue prohibido para nuestros hijos, ¿tú crees que ellos se columpiaban? No se columpiaban. ¿Por qué les enseñaste desde antes, verdad? Entonces, sus amigos decían, decisiones. a la que rayado, tus papás no les ponen hora. Pues no nos ponen hora. Entonces, después ya grandes nos dijeron, ustedes, ¿por qué a nosotros no nos exigían? Pero como, ¿por qué? O sea, sí, yo creo que eso, la libertad que nosotros les dábamos a nuestros hijos, Fer, estaba basado en la confianza. Y la confianza que vos sabías que ellos pueden tomar decisiones y Claro. la confianza en que los educaste bien. Eran maduros, eran responsables, confiábamos en ellos. Entonces, Dios vaya contigo a dormir. Yo jamás me quedé velando a un hijo o a mi hija para ver a qué hora llegaban. ¿Cuántas personas están escuchando y les da envidia eso? Porque yo escucho eso, justamente, que es que yo no puedo dormir hasta que el último de mis hijos entra y hasta que le vuelo el aliento. Ay, ese horror, yo me digo, Dios mío, no, señores, no. vivan, duerman Eso es y falta dejen de vivir a respeto sus al hijos. hijo. Sí. Porque ya tienen 20 y tantos años, a veces los patojos, Fer, y todavía, vení, dame el aliento. Fumaste, te echaste un trago, ¿qué te pasa? Te dicen, Dios mío, ¿qué los quieren? Si ya no son nenes. Miren, los santos no existen. Y si no, revisen la historia antes de hacerse santo de San Francisco de Asís, ¿sí? O sea, hay que vivir el mundo y hay que formar parte de él. Hay otros pugnas de poder y de choque de posiciones bien fuertes. La carrera profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vengo ¿y qué vas a estudiar? Yo ciencias políticas, o es psicología, o perdón que diga eso, ¿no? Pero las típicas carreras de humanistas, ¿y qué nos dice mamá o papá? Te vas a morir de hambre de eso. Hace poco escuché a una paciente que dice, es que yo quería estudiar periodismo y no la dejaron. Y se metió a la carrera que los papás le indicaron. Entonces, cuidado, porque yo en el fondo sé que todas las mamás, incluso las devoradoras, tienen la mejor intención de que sus hijos sean felices. Muchas, lastimosamente piensan que espero que mis hijos sean felices según mis directrices. Pero ¿saben qué, señoras? No es así el juego, ¿sí? Cada uno es distinto y cada uno debería de decidir qué es lo que quiere. Por ejemplo, la comida, decimos, ¿verdad? Ni a la fuerza es buena. Entonces, si yo soy vegetariana y quiero que mi hija coma cositas frescas, orgánicas y naturales, y si la otra viene y solo quiere atiborrarse pizza y comida chatarra, ¿qué le vamos a hacer? Señora, yo les voy a decir algo. Denle tiempo al tiempo. Va a ver que algún día su hija va a decir, mamá, estoy gorda, me voy a meter a dieta, voy a empezar a comer verduras. Todo pasa así. Por ejemplo. Algunos nunca lo dicen. Ni lo hicieron, dice. Nunca van a hacer esa reflexión. Otro tema importante. La pareja. Choque. Porque he escuchado muchas veces, mire, es que mi hija siempre fue hacendosa, buena, hacía lo que yo quería, pero mire, ahora con el novio que me trae. Pero vamos al mismo tema. Señora, es que a usted no es la que le tiene que gustar el marido o la pareja de su hija, es a ella, ¿sí? Pero es que yo le indiqué, yo le exhorté qué tipo de hombre tenía que escoger desde chiquita, pero no es así el juego. A las mamás que les pasa ese problema, ¿qué situaciones creen ustedes que se dan? ¿Por qué no nos gustan las parejas de nuestras hijas o de nuestros hijos? Religión, clase social. ¿Qué más dirían ustedes? ¿Qué se les ocurre cuando las mamás o los papás no aceptan? Modales. Por modal, es que no saluda, es que es muy pesado, o es así. O no se comporta, o sea, no tiene como
la educación para ciertas cosas. Y otro tema, el prejuicio, la imagen o el look. Yo quiero, varias veces lo he mencionado, trabajé con una señora que al principio me contaba, ¿te acuerdas de ese caso? De que tiene 2 hijas y el hijo mayor, Judith, la hija mayor tenía un novio que ejecutivo, entacuchado, con carro bonito y toda la cosa, y la hija menor, más bohemia, tenían su novio con piercing, arete y toda la cosa. Peludo. Y peludo, y la mamá decía, mire, es que bueno para nada y no sé qué más cosas. Bueno, para hacer la idea corta, y en cambio al otro me encantaba, es que mire él, tan educado, tan fino, tan exitoso. Para hacerle la idea corta, a largo plazo sucedió que el hombre guapo, exitoso y lo que sea, era un fanfarrón, era un mentiroso, quien le era infiel a la propia hija, y esa relación terminó. En cambio, al otro que era el marihuano de plano, que es drogadicto porque tiene arete, porque tiene tatuaje y es peludo, ¿qué creen? La señora tenía ese prejuicio de que así es gente mala. ¿Pero qué cree? Salió trabajador, bueno, ella lo adoptó como el hijo que nunca tuvo, ¿sí? Y ahora es el que la lleva para arriba y para abajo. Pero miren lo importante, yo creo que te lo comenté, yo a él me lo topé hace como a principios de este año me lo encontré. Ya no tiene el arete, ya no tiene el piercing, ya tiene el pelo corto. ¿Ya vieron? Entonces, yo creo que a veces simplemente se dice, señora, es que este hombre no me gusta. ¿Quién sabe? Analícelo despacio. Él es bueno y dele tiempo que las cosas cambien. ¿Sí? Entonces, cuidado. Lo peor que puede hacer una mamá con respecto a la pareja es echarle la bronca encima a la hija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hija viene y se va a diferenciar y se va a separar de la casa materna. Pero si ustedes dicen con más respeto y con más estrategia, hasta ustedes pueden influenciar a esa relación para que después sean un poquito más adecuado a la cultura que manejamos en la casa. Ok, hacemos nuevamente la pausa, ya volvemos. Carolina, la mujer de hoy, comparte sus contenidos en Facebook. Información, datos interesantes y ahora después de cada programa compartimos el link de la entrevista para que la escuches de nuevo o la compartas. Dale me gusta a Carolina, la mujer de hoy. Vamos a empezar a compartir con ustedes algunos de sus cuestionamientos y Fernando pues va a seguir intercalando entre las respuestas más del material que tiene preparado hoy para nosotros con el tema que se está desarrollando, rivalidad entre madre e hija, ¿qué hay detrás? La primera pregunta dice, paso por esto y creo que ya tardé. ¿Cómo la cosa? Que ya tarde me he dado cuenta. Paso por esto y creo que ya tarde me he dado cuenta, ya que mi mami ahora está muy enferma, pero creo que entre ella y yo siempre ha habido rivalidad, que es la causa de mis peculiares peleas que tengo con ella. Ayuda, por favor, para poder entender por qué y cuándo empezó este problema. Gracias, Mónica. Venga a ver las constelaciones familiares. Y habría que preguntar, si usted ya tiene hijas, Mónica, pues chequee cómo está esa relación con sus hijas. Puede ser que también sea un reflejo de su propia relación con mamá. Y si no la tiene, si no tiene hijas todavía, pues es buen momento para empezar a sanar ese vínculo con lo femenino. María, consulta. Muy buenas tardes, Carolina. Bendiciones en todo lo que realiza. Todos sus programas son muy interesantes, pero este programa me interesa ya que con mi hija nos peleamos muy seguido. Ella tiene 12 años y tengo un nene de 5 años, pero ella me dice que quiero más a su hermano que a ella, pero la verdad no es así. Solo con el simple hecho de que yo mando a hacer el oficio de la casa, ¿cómo puede ayudarme con esta situación? Muchísimas gracias. Bueno, habría que analizarlo despacio, ¿no? Porque aquí solo tenemos la versión de María. Pero de todos modos, María, yo le diría algo. Pregúntele a la gente que la conoce a usted, que la ve en el día a día y que conocen también a su hija. Y pregúntele a ellos acerca de qué es lo que ven ellos. ¿Realmente trata usted a su hijo y a su hija de la misma manera? Y si pudiéramos después hablar más con ella, explicarle por qué me tiene que ayudar en la casa, puede ayudar un poquito, pero aquí estamos viendo de que tal vez la niña sí se siente desplazada, ¿sí? Porque a ella le toca hacer oficio y a su hermanito de 5 años, pues puede ser de que sí haya una preferencia en la actuación de la mamá con respecto a ella. Alguien de 5 años también puede ayudar, si es hombrecito, a hacer el oficio de la casa, recoger,
juguetes, puede recoger la basura de los botes del baño, puede ayudar a llevar los trastos a la cocina, puede sacudir, puede llevar la ropa sucia a su lugar, puede ayudar a doblar ropa, Cuando yo leí, usted leyó ahora, cuando yo leí, me di cuenta que pasó por mi víscera eso de que cuando la mujer es machista y enseña únicamente a las niñas a hacer oficio y a los hombres a ser servidos, está haciendo hombres machistas allí. Así es. Un niño y una niña tienen exactamente, si ambos tienen brazos, si ambos tienen piernas, si ambos están en su juicio completo, pueden aprender a hacer todas las actividades domésticas para ayudar a mamá y papá. Es un equipo el que se conforma cuando vivimos en casa. Entonces puede ser que a su hijita lo que le esté molestando es eso, que usted se siente de alguna forma su empleada doméstica, mientras que el nene solo recibe el cariño y la atención. Solo pónganse a pensar en eso. ¿Verdad que un niño puede usar el iPad? ¿Verdad que un niño le pide a cada rato el celular a papá y a mamá? Bueno, puede usar el iPad y puede usar el celular, puede barrer y puede hacer muchas cosas en el hogar para ayudar, ¿sí? Sí, tanto hombres y mujeres. Está en la edad perfecta para aprender a hacer todo eso el niño. Muy bien. Elisa, me llevo fatal con mi mamá. La considero responsable de la división entre mis hermanos y de estos con mi papá. Trato de llevarme bien con ella, pero al poco tiempo ya no la soporto. Ay, pues gracias por el comentario, Elisa. Hay mamás tóxicas, ¿sí? ¿Cuáles son las mamás tóxicas? Aquellas mujeres que no aceptan sus errores, que son muy dominantes, que son controladoras, que solo ellas tienen la razón, que le echan la culpa a todos los demás y que es muy difícil estar con esas personas. Hay que saber entender hasta qué punto uno puede negociar con mamá. Sabemos que hay personas que nunca van a aceptar sus errores. Cuando son esos casos decimos, hay que sanar ese vínculo. Sí, pero tal vez no necesariamente estando cerca de ella. A las madres tóxicas, por favor, mejor 10 kilómetros de distancia, mándale un abrazo para Navidad y para su cumpleaños, pero mejor de lejitos. Pero desde nuestro interior, poder honrarla, ¿no? Porque la vida nos vino a través de ella. Fer, y esto cuando dice la considero responsable de la división entre mis hermanos y de mis hermanos con mi papá. Si sus hermanos, asumo que usted ya es adulta, Elisa, y sus hermanos también lo son. Cuando somos niños somos más manipulables y tendemos a agarrar partido y solemos irnos al lado del que consideramos débil. Ante todo, si con el que es fuerte nos llevamos mal, más nos inclinamos hacia donde está el débil. Pero como adultos tenemos toda la capacidad de repensar, de retomar decisiones, ¿verdad? Y volver a decidir. O me cargo esta situación de veneno hacia mi mamá el resto de mi vida, o empiezo a ver y a comprender, sabrá Dios qué historia tiene su mamá para que ella sea tóxica como puede definírsela en algún momento. Y desde esa toxicidad es donde ella es como es. Entonces, cuando uno ya puede ver esa historia con otros ojos, empieza a ser más blando hacia lo que mamá hace, hacia lo que mamá dice. Yo me acuerdo de mí, cuando yo tenía toda la guerra con mi mamá, Fer, mi mamá empezó a hablar y en inmediato se activaba mi cerebro con el juicio, la crítica, el rechazo, Cuando empiezo a sanar todo eso y eso yo puedo empezar a ver a mi mamá con otros ojos, o yo puedo ver las cualidades y la sabiduría de mi mamá. ¿Cuándo, Malaya, yo iba a poder ver eso antes, Fer? Pero es porque me empecé a hacer cargo como adulta de reinterpretar mi historia y empezó en aceptar las cosas que me pasaron, ya no en clasificarlas de buenas y malas, sino que aceptar que así fue como me tocó. Punto. ¿Qué hago yo ahora con esa historia? Eso es lo que me estaba definiendo mal. Ahora elijo definirme de otra manera con mi historia, Fer. Si a ustedes les está doliendo toda su historia que tuvieron con mamá, si tal vez no fue la madre perfecta que ustedes desearon, una cosa que les puede ayudar mucho para empezar a perdonar y sobre todo para no perdonen. A veces la gente no quiere perdonar porque dice, es que si no le voy a dar
el derecho de que ella lo hizo bien. No necesariamente. Cuando uno perdona, lo hace por uno mismo, es un regalo para uno. Y una cosa que nos puede ayudar para perdonar todo lo que haya pasado, y mejor dicho, lo vamos a decir perdonar, Carol, para que la gente lo entienda, pero tú y yo sabemos de que no es de perdonar, es de asentir, ¿sí?, a lo que sucedió. Y es, como decía Carol, empiecen a analizar ustedes cómo fue la historia de su mamá. Cuánto la amaron, cuánto la quisieron, cuánto la apoyaron sus propios padres, si fue querida, si fue contenida, porque si no, o sea, mamá tiene una historia para ser como es. En mi estado de víctima, Fer, se acabó mi circo de la idealización que yo hice de la mamá que me hubiese gustado tener. Eso no existió ni va a existir. Ni va a pasar. Entonces, es aceptar o asentir a lo que sí pasó y entender que eso fue lo que me tenía que pasar, y con eso hoy yo tengo grandes herramientas también, porque parte de eso es lo que me hizo ser lo que hoy soy. Entonces digo yo, caramba, qué diferente se ve por el retrovisor de mi vida ahora saliéndome de la cajita de la victimización. Así es. Se ve bien diferente. Muy bien. Lilian, a mí me pasa igual. Mi mamá siempre tuvo y sigue teniendo algo o alguien más importante. Mi mamá es linda con gente de afuera, pero conmigo solo fueron palabras de desaprobación y golpes. Aparte del desinterés, ella nos golpeaba y permitió que nos golpearan. Y nos agredieron y no nos defendió. Y todavía nos sigue criticando. Yo prefiero poner distancia para que no me lastime. Excelente, Lilian. Está haciendo muy bien. Mantenga distancia. Es claramente su mamá es una mujer tóxica, pero ahí le queda algo que trabajar, que usted misma sane su propia relación con mamá. Ella no va a cambiar y va a seguir la misma, pero usted a la hora de sanar su vínculo con mamá va a sentir paz, va a estar en plenitud. Y algo para que les interese: cuando uno sana, no importa cómo sea mamá, pero cuando uno sana el vínculo con madre, viene más éxito, viene más prosperidad y viene un nivel de plenitud diferente que uno no puede haber experimentado antes. Eso que tú acabas de decir es vital entenderlo, Fer, comprenderlo, porque no es un favor el que le voy a hacer a mi mamá. Es para mí. Es solo para mí el beneficio, es renunciar a ese veneno que siento que ella me inyectó en su desamor, su desaprobación, sus golpes, su maltrato. Es renunciar a eso, ya no seguirme tragando sorbitos diario, porque qué capacidad que tenemos de recordarnos Solo cada día, a cada rato, lo malo que nos fue con mamá o con papá o con la pareja o con quien sea, diciendo, Dios santo, lo arrastramos a la tumba. No es si su mamá lo merece o no lo merece, usted lo merece. Si no sabe cómo, porfa, busque ayuda para que usted pueda pasar por eso, ese proceso del perdón hacia usted. Mi perdón más importante, Fer, fue cuando me pedí perdón a mí misma por haber necesitado arrastrar en mi historia, sintiéndome víctima, toda la interpretación dolorosa que hice de las experiencias de vida que tuve durante mi infancia. Me liberé de verdad. Necesitaba mi niña interior oír que la adulta le pedía perdón porque no, y le dije a mi niña, no conocía otra cosa, perdóname, hoy yo me hago responsable, te pido por favor confíes en mí, te sientas segura en buenas manos, porque estoy en la capacidad de amarte y de amarme, y de que juntas hagamos el recorrido hacia el futuro con otra expectativa, Fer, sin carga, sin toda esa toxicidad. Valió por mí. Mi mamá no tuvo que hacer nada, ella ya había hecho su rol como mamá, y nuestra relación ahora es muchísimo mejor, Fer, pero muchísimo mejor. La única que tenía que sanar era yo. Entonces, por eso es que les cuento, para un poco les desmenuzo, para que vean que sí se puede, es válido, es necesario, es urgente que lo hagamos. Siento mucho rechazo hacia mi mamá. Nunca me abrazó, besó, ni sentí amor. Ahora que soy madre con mi hijo no tengo problemas para manifestarle amor, pero a mi hija no puedo demostrárselo. ¿Cómo puedo iniciar este cambio? Gisela. Giselita linda, no hay otra manera. Venga a las constelaciones, ¿sí? Venga a ver las constelaciones, porque
Esto básicamente es un tema sistémico, justamente lo que estábamos hablando el programa de hoy. Viene mamá y sí puede ser cariñosa con el hijo, pero no puede ser cariñosa con su hija, y ella le pasó lo mismo con su propia mamá. Vengan a ver las constelaciones familiares, de verdad es una herramienta sanadora, donde no solo sanamos nosotros mismos, sino que también empezamos a ayudar a sanar a todo nuestro clan familiar, ¿sí? Se expande la sanación en ese efecto. Va más allá de lo que la mente puede comprender, porque uno dice, ¿cómo es posible que sí pueda al hijo y no a la hija? Uh-huh. Sí se puede, y ahí está viendo el efecto. Si yo le dijera a usted, ¿qué se le enciende o qué se le activa cuando usted la abraza a ella? Todo lo que su mamá no la abrazó a usted. Eso duele. Entonces, para que no se active su herida de niña, evita acercarse a su hija. Y está haciendo exactamente lo mismo que como la lastimaron a usted, lo está replicando, pero como con papel pasante. Entonces solo piense cómo usted se sintió y a ver si se atreve a darle el primer abrazo a su hija cuando usted se haga consciente del exacto daño que le está haciendo a esta chica. Hola, muy buenas tardes. Mi madre vive conmigo y mi mayor reto es la preferencia y diferencia que ella tiene con mis otras 2 hermanas. ¿Qué debería de hacer y por qué se da si solo conmigo tiene ella la opción de vivir? Mil gracias y muchas bendiciones a cada uno. Margarita. Lo que estábamos hablando justamente, que aquí Margarita posiblemente, con mucha seguridad, ¿no? Ella fue la que se llevó a vivir a su mamá consigo, la que la mantiene, la que le da todo, pero sin embargo ella siente que prefiere a sus otras hermanas. Margarita lo que está acá es, siempre todavía tiene el ideal y la necesidad de ganarme el respeto y el reconocimiento de mamá. Pero cuidado, aquí está difícil. Vengan a ver las constelaciones, Margarita. Una cosa que sí puede empezar a hacer, ¿sabe qué? En constelaciones también hablamos del equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Qué pasa si usted empieza, dele igual, ¿verdad? Hospedaje, comida y todo lo necesario a su mamá, pero deje de buscarla y deje de darle de más. Ya no espere que le dé. Ahora simplemente déle lo necesario y va a ver que poco a poco su mamá se va a empezar acercando a usted. Pero usted ya no trate de dar mucho, ¿sí? Con eso podemos empezar a cambiar la dinámica. Ya no espere que le dé. Ahí está el meollo. Uh-huh. Fer, si tan solo pudiésemos ponernos en un punto neutro, pero se nos hace cuesta arriba porque tenemos positivo y negativo. Hicimos una división. Véalo solo por fregar. Véalo la situación como algo que a usted no le afecta. Usted lo está viendo como algo que le afecta y le duele. Y quisiera que no fuera así. Hago ejercicio. Hay cuenta que se trata de alguien más a quien se lo están haciendo. ¿Le dolería eso? No, no le dolería. Le duele la cajita desde donde lo está viendo. No se vale, no es justo. ¿Por qué? Si yo que le doy todo a mi mamá y mis hermanas ni se preocupan por ella, es más, ni la llaman, ni la vienen a ver. Es esa mirada, es ese patinar en el mismo lodazal lo que le provoca a usted todo ese dolor, todo ese sufrimiento. Sea neutra. ¿Qué pasaría si usted dijera, sí, como dice César de Morey, del que te conté, se pone la mano acá, acepto? Esa es la realidad. No estoy pensando si es buena o es mala. Esa es la realidad. Es lo que es. Punto. ¿Cómo me hace sentir? Porque tengo que validar mi emoción. ¿Cómo me hace sentir? Despreciada, rechazada, sola, mamada, qué sé yo, ¿cómo me hace sentir? Sí, siento eso. ¿Qué sigue? ¿Puedo seguir amando a mi mamá así como es? ¿Puedo darme la media vuelta y me voy y me le desaparezco para el resto de la vida? ¿Qué elijo hacer, Fer, con lo que es? Así es ella. Entonces, son cosas que no nos pasa por la cabeza porque, y entonces todo mi drama. Y entonces, ¿qué? Ya no me tengo si ya no me tengo de qué quejar. Hace tantos años que llegó Álvaro con no se quejen ni condenen, ni critiquen ni condenen ni se queje, que es de lo de Dale Carnegie, creo yo. Ni critiquen ni condenen ni se queje. Y le digo yo, ¿y entonces qué hace uno? Así le dije, por Dios, te juro. Pelar, ¿no? Hace como 30 y tantos años de eso. Qué aburrido. ¿Y entonces qué hace uno? Si no criticas, no te quejas y no condenas, ahí tristemente a eso le llamamos vida. Ajá. Bien.
Muy buenas tardes en cabina. En mi caso, mi relación con mi mamá fue mala. Dejó muchas heridas en mí y me dijo hubiera preferido abortarte. Yo también fui cruel con ella, trataba de hacerle pagar todo el amor que no me dio. Cuando estuvo enferma de cáncer la cuidé y empecé a valorarla ya cuando ya había fallecido. Llevo un par de años tratando de sanar mis heridas, he hecho constelaciones y teta healing y ahora estoy embarazada de una niña. Pero aún me da miedo repetir los patrones. ¿Cómo seguir sanando? Muchas gracias. Bueno, hay una situación, qué bueno que ya ha trabajado con teta healing, ha trabajado con constelaciones. No sé si realmente ella quedó con ese miedo de que puede pasar. Cuando a veces tenemos miedo, no necesariamente es que tenemos un conflicto vigente. Simplemente quedó con el miedo de que le puede pasar a mi hija. Yo le recomiendo a esta persona que nos escribió que regrese con la persona que le trabajó y que trabaje simplemente el conflicto de miedo que esto me pase también con mi hija. Okay. ¿Sí? Básicamente ese conflicto que lo trabaje, porque si supuestamente ya lo consteló, ya lo trabajó, pues posiblemente ya bastante mejoró en esa situación. Cuidado porque también uno dice, yo ya lo constelé, pero a veces hay problemas que tienen tantas aristas y es como una capa, es como capas de cebolla, donde con las constelaciones vamos trabajando de a poco en poco, quitando esos bloqueos. Por ejemplo, hay personas que cuando constelamos porque les cuesta que venga la abundancia o porque les cuesta conseguir pareja, a veces nos llevamos 1, 2 o 3 constelaciones. La gran mayoría, que bueno, que con una constelación funciona y hay muchos cambios. Pero hay otras personas que habría que ver si habría que todavía hace falta algo por constelar. Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿ok? ¿Quieres hacer pausa? Sí. ¿Quieres hacer pausa? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. Dermacure presenta Curiosidades de nuestra... Entérate de nuestras entrevistas, contenidos y actividades especiales a través de las redes sociales. En Facebook, dale me gusta a Carolina la Mujer de Hoy. Twitter, @La Mujer de Hoy GT. Instagram, Carolina la Mujer de Hoy GT. Seguimos con la fase de preguntas y respuestas. El tema de hoy súper interesante, muy común, muchos los factores que tienen que ver cuando se da la rivalidad entre madre e hija. Ya nos ha contado Fernando Young qué hay detrás. Muy bien, otra consulta. Gracias por el programa. Es un tema que no pudo haberme quedado mejor que nunca. Hace unos días mi mamá se enojó conmigo y me dejó de hablar por una cosa demasiado sencilla. Su forma de resolver las cosas es la ley del hielo. Constantemente discutimos porque ella no deja de corregirme. Tengo 25 años y sé que lo mejor sería irme de la casa, pero en estos momentos se me dificulta por mis estudios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la relación con mi mamá? Muchas veces toda la situación me hace pensar que no me quiere. No acepta como soy, no acepta a mis parejas, ni nada de lo que hago. Johanna. Johanita. Sí, lastimosamente tiene una madre dominante, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí con ella? Yo le diría, lastimosamente no se puede hacer nada. Se nota que es infantil, ¿no? O sea, porque tiene muchas ganas de dominio sobre usted. Yo le recomendaría algo. Busque en internet algo que se llama análisis transaccional estado adulto. Ahí hay muchas claves para cómo comunicarnos desde el estado adulto, porque su mamá actúa como una niña. Entonces, para intentar, no le garantizo todos los resultados, pero para intentar romperle el juego a las creencias infantiles e inmaduras de su mamá, es de hablarle desde el estado adulto, propiciar un poquito la negociación, pero no lo garantizamos con la actitud de ella. Lo mejor que puede hacer es tomar distancia. ¿Y sabe qué? Tal vez ya no engancharse en el juego. ¿Por qué? Porque estamos viendo ahí en las palabras que nos puso que sí está todavía el anhelo de sentirse reconocida por mamá, pero a veces hay que ser realistas y saber hasta dónde puede cada persona. Se nota que con esas actitudes mamá no va a cambiar. Y lo mejor que puede hacer es aceptar esa situación, ya no exigirle ni pedirle y esperar el momento cuando usted sí pueda ser independiente y alejarse de ahí. Cuando te aplican la ley del hielo, Fer, eso es pasivo-agresivo. Así es, así es. Okay. Te está coaccionando de que no te quiero hasta que hagas lo que yo quiera. Ajá. Okay. Y lo que usted puede hacer ahí, Johanna, es manténganse la misma actitud. Para pelear se necesitan dos. Usted como si nada, si la otra quiere seguir como la niñita del recreo, que no me quiere hablar
¿verdad? Porque le quitó la paleta, pues déjela hacer su berrinche. Déjela hacer su berrinche. Mili, muy buen programa. Les cuento que en mi caso mi mamá se enoja mucho con mi papá, porque mi papá me compraba cosas, ella decía que yo era la consentida de él. Ajá. Ella misma le decía a mi papá que no me comprara cosas y yo la escuchaba, más sin embargo mi papá le decía que si no era él quien me las compraría las cosas, y mi mamá se enojaba más. Incluso mi mamá decía delante de mis hermanos que mi papá me quería más a mí, y pues mis hermanos creo que crecieron con esa idea, y lo que sucedió desde pequeña, que yo siempre he sido muy atenta con mi papá, le servía y siempre he sido cariñosa con él, considero que más que mis hermanos, y siento que todo eso ha hecho muchos conflictos con mi mamá, y aunque yo ya esté casada, siempre soy blanco de que cuando nos reunimos todos me digan que soy la preferida de mi papá. ¿Celos, Fer? Por supuesto, aquí estamos viendo una mamá niña en cierta manera, que tal vez tuvo mucho abandono y mucho rechazo y que hubiera querido tener un papá, porque ahí nos dimos cuenta justamente que ella quería un papá, no quería un esposo, y está compitiendo con la hija por esa forma. Y además yo he visto muchos de esos casos, las mismas madres ponen las rencillas, la semilla de la rencilla entre los hijos. Aquí nos dimos el caso de la mamá de Mili, ¿no? Que la misma madre le decía a los hermanos que ella era la consentida de papá. Hicieron dos bandos, papá e hija y madre e hijos. Cuidado con mamás haciendo eso, ¿no? Porque eso es más una actitud de un adolescente que está peleándose con sus compañeros en el instituto, sí, pero no es el grado para ser de una mamá con respecto a sus propios hijos. Es obvio que le tiene celos. Así es, hay mucha inmadurez, mucha inmadurez. Gloria, qué buen tema. Es terrible e increíble ver que una madre no quiera a uno de sus hijos y que todos los demás sean importantes y él no. Eso veo que le pasa a mi papá. Me causa mucho enojo. ¿Para qué tienen hijos si no los van a amar y respetar? Y lo peor es que les importa muy poco hacer daño. Sí. Muy bien. Otra, Magda, muy buena tarde. Con mi hija me llevo no muy bien. Peleamos mucho, no habla mucho conmigo. Ella tiene 9 años, ella se lleva re bien con mi mamá. Soy mamá soltera y solo paso con ella el fin de semana. Me dicen que ella parece la mamá y yo la hija. Uy, y tiene 9 años. Magda, habría que empezar, ¿sabe qué? Hágase una lista con eso, lo que le dijeron, haga una lista usted de qué actitudes usted cree que hace como si fuera la hija de su propia hija, y empieza a analizar qué actitudes hace su hija como su mamá. Usted empieza a cambiar. Recordemos que usted es la grande. Recordemos que usted es la adulta y usted puede cambiar esa situación. Pero aquí es de lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que tú no lo creías? Hay niños chiquititos, niñas en este caso, que vienen y generan miedo en las propias madres, a pesar que la otra sea la adulta y tenga más fuerza física, pero el temperamento y la actitud de esa niña es muy aguerrida, pero generan miedo. Esta mamá está en estado niño también. Así es, tiene que madurar y tiene que aprender a ser más asertiva, ¿no? Imponer su propia autoridad. Hágalo ya, porque ayer ya iba tarde, o sea, hágalo ya. Solo le queremos decir algo, si así es a los 9 años, espérese a los 14. Una pequeña tirana se está formando allá adentro. Y ahí viene Napoleón y Hitler juntos. Sí, sí. Laura, hola, muy buenas tardes, excelente programa como siempre. Mi mamá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 7 meses de nacida, porque estaba embarazada de mi media hermana y necesitaba huir de mi tío por miedo a que él le pegara. Regresó a Guatemala hasta que yo tenía 18, que fue cuando yo la conocí. Viene de visita cada año. Nunca conocí a mi papá tampoco, ya que él abandonó cuando yo nací. Me crié con mi abuelita y mi tío. La relación con mi mamá es muy fría. Hablamos y mucho, una vez al mes. Cuando ha venido siempre se enoja conmigo por cualquier cosita, y aunque yo le expreso mi amor, ella a mí no. Estoy yendo a terapia psicológica por problemas que tuve con mi esposo, porque dice que soy muy exigente y demandante de afecto, pero realmente no sé cómo superarlo. Estoy consciente de que mi autoestima está muy mal, pero no sé qué puedo hacer. Mi psicóloga me ha ayudado con varias técnicas, pero no he mejorado mucho. ¿Qué puedo hacer? Gracias desde el corazón. ¿Cuál es el nombre de ella? Alejandro. No, Laura. Bueno, Laura, lo habíamos mencionado, creo que te acuerdas, Carol, incluso creo que fue el último programa que estuvimos. Habíamos hablado algo, con todo respeto a psiquiatras, psicólogos y terapeutas que nos están escuchando, a toda la gente que también nos está poniendo atención ahorita. Si ustedes en un proceso terapéutico, en tercera sesión, usted no ha sentido ningún cambio en su vida, ¿sabe qué? Tal vez no es la persona adecuada para trabajar con usted, ¿sí?
incluso desde el inicio usted tiene que sentir, con esta persona yo trabajo bien, hay buena química, hicimos una buena alianza, fluye y me puedo abrir con esta persona y siento confianza. Veo que tiene conocimiento, tiene experiencia y estoy sintiendo cambios en mí. Esos parámetros hay que analizarlos bien para yo estar o continuar en un proceso terapéutico. Pero si no, tal vez sería bueno, Laura, que buscáramos a alguien más para trabajar. Yo les quiero contar algo. Por ejemplo, si con una persona que tiene la misma situación con Laura, con la que empecemos a trabajar en un proceso terapéutico, trabajamos con Theta Healing las primeras 3-4 sesiones y sanamos y se notan los cambios a nivel de autoestima, valía y capacidad. Pero el vínculo con madre lo trabajamos desde otra técnica para sentirnos llenos. Y lo lindo de esto es de que mamá puede estar muerta, mamá puede estar en otro país y yo puedo sanar ese vínculo con mi mamá. Simplemente en la terapia. Sí, se sana. Se hace constelaciones a nivel personal o también se hace constelaciones en grupo. Pero, Laura, sí hay solución para eso. No sé cuánto habrá trabajado ya su herida de abandono, porque es abandono de mamá y papá. Así es, de los dos, y ambas partes. ese vacío que le produce no haberlos tenido, lo va a traducir por en la mucho, pareja, claro, y con los hijos. Y por eso es que es tan demandante con el marido. O sea, el marido no está loco ni fumado, está sintiendo como usted lo ahoga, pero porque usted quiere llenar a través de él el vacío que dejaron su papá y su mamá. Y Laura, haga también lo mismo que decíamos con el tema de mamá. Mira a su esposo y empieza a decir: tú no eres mi padre, tú no eres responsable de hacerme feliz, tú solo eres mi pareja. Esa frase le va a ayudar a romper mucho la responsabilidad, y usted tiene que asumir la responsabilidad de llenarse a sí misma. Repetísela, porfa. Tú no eres mi padre, tú no eres responsable de hacerme feliz, tú solamente eres mi pareja. Ok. Bien. Rosario, me encanta el programa. Soy una mujer soltera de 39 años, la mayor de 3 hermanos y única mujer. Hace 4 años descubrí el porqué de mi desapego con mi mamá. Ella tuvo todo el trabajo de parto y al final fue cesárea. Y ahí hubo una ruptura emocional entre las dos. Tuvimos la oportunidad de perdonarnos mutuamente, gracias a Dios. Mi pregunta es, ¿será que todo esto tiene que ver con que yo no pueda mantener una relación de pareja? Que en la cesárea hubo una ruptura emocional entre las dos por haber nacido con cesárea, Fer. Hay una cuestión. Lastimosamente, las cesáreas casi no son no deberían de ser normales. O sea, hasta donde hemos visto, un 7-8% máximo son necesarias las cesáreas. Pero ahora, por comodidad de los ginecólogos y obstetras, pues ahora, y es más caro y es más redituable, pues ahora se acostumbra mucho más. Creo que un 90% se van a eso. En hospitales privados se hace una cesárea. Se dice mucho que cuando el dolor de parto y el nacimiento natural hace que una mamá se una y se vincule fuertemente a un hijo, pero que si eso viene y se interrumpe a través de una cesárea, no se hace la conexión profunda entre madre e hijo. Puede ser. ¿Será, Fer? Porque ya lo tuviste 9 meses en el vientre. Pero la conexión del parto es bien fuerte, ¿sí? Yo le diría, ¿qué pasa si investigamos acerca del proyecto Sentido? Yo te diría algo, sí hay una desconexión por el tema de la cesárea, pero no creería que por ahí viene el tema por la cual no he podido encontrar pareja, ¿sí? Cuando hay problemas de encontrar pareja, lo que podemos viendo, es, porque aquí estamos viendo de que hay ausencia de papá. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres, es muy importante la figura materna, porque eso nos va a ayudar a encontrar nuestra pareja. Y a las mujeres, la figura de papá nos va a ayudar a encontrar la pareja. Si yo no tuve papá, cuidado, no tengo internamente una figura a quien seguir, ¿sí? Y a buscar. Desde ahí podría venir la verdadera problemática. Muy bien, Carlos, saludos. Aclaro, yo no soy mujer, pero tengo un conflicto con mi mamá. Es abierto y no quiero tener contacto con ella nunca más en mi vida. Desconozco si la interacción entre madre e hija es igual que la de madre e hijo. Bueno, pues Carlos, tiene todo el respeto para hacer lo que usted quiera, pero ¿sabe qué? Si quiere, nunca más vuelva a ver a su mamá, nunca más tenga contacto con ella, pero en el fondo trate de perdonar por usted mismo. ¿Sí? Inténtelo y va a ver los cambios que va a sentir. La relación con su propia esposa y su pareja, la relación con sus propios hijos va a ser diferente. Recordemos que mamá, a pesar de que nuestra mamá haya sido una marimacho,
guerrillera, gritona, pendenciera, mamá es la energía femenina. Y en los hombres es bien importante la energía femenina porque nos ayuda a ser empáticos, comprensivos, tiernos y dulces. Y si no tenemos eso, pues todas nuestras relaciones las vamos a mandar por un tubo, ¿no? Claro, su relación con mujeres va a ser no precisamente lo mejor, ni con sus hijas ni con su pareja. Muy bien, Janet, bendiciones. Soy la mayor de 4 hermanos y a mí me tocó ayudar con la crianza de mis hermanos. Mi mamá siempre tiene preferencia con mis hermanos pequeños y me casé muy joven huyendo de ella. No tenía libertad de nada, me pegaba por todo, me hacía de menos, me siento excluida. Nunca me abrazó, nunca una sonrisa, un halago como mujer, aún lo hace. Tengo 2 varones y soy muy cariñosa y amorosa con mis hijos. Trabajo y tuve la necesidad de darle trabajo a mi madre y siempre es igual de grosera conmigo. Y mis hermanos pequeños se olvidaron de ella. Y cuando le quiero ayudar en lo económico o en lo moral, no recibe nada de mí ni quiere nada de mí. Pero aún así la amo. Hoy tengo 48 años y ella 70. Gracias, excelente programa, bendiciones. Ay, lastimosamente, Janet, también está usted metida en esta dinámica intrincada. Lo que mejor puede hacer usted es mantenga distancia. Si usted le da trabajo y nadie la quiere ayudar, pues siga dándole trabajo, pero mantenga la distancia. Ya sabe qué, suelte la idea de que ella la va a querer, ¿sí? Suéltelo, porque le está haciendo mucho daño y usted está permitiendo que ella le siga haciendo daño. Sí. Muy bien, Michelle, qué bello programa como todos. Les comento que sufrí de abandono de mi mamá por trabajo y la relación con ella se empeoró cuando yo me casé. Ella se molestó muchísimo. Ahora siento que con mi hija de 5 años la relación no es muy buena. Ella pareciera una adolescente y me reta en algunas cosas y... ¿Qué me aconsejarían? ¿Y qué me aconsejarían? Gracias. Para mejorar mi relación tanto con mi mamá como con mi hija. Muchísimas gracias y buena tarde. Sí, Michelle, aquí hay de ambas partes salieron las evidencias. Como les contamos, es bien, este sábado todavía estamos con la promoción, ¿verdad? Pueden mandar la palabra taller. Este sábado en la tarde vamos a regalar 2 entradas para que vean esta técnica hermosa de las constelaciones familiares, donde podemos descubrir la verdadera razón por la cual yo y mi mamá estamos desconectados. Vengan a conocerla. Ya después, incluso ahí en el mismo taller le vamos a dar varias evidencias y dinámicas para que ustedes vean cómo están con mamá y que vean por dónde viene el asunto. Pero tienen que venir a ver esta técnica. Es la única manera que hemos podido ver y ver resultados reales, ¿no? De cómo sanar este vínculo con mamá. Si quieren sanar ustedes también, tal vez dicen, tal vez con mi mamá ya no lo voy a sanar, ya ella está muerta o ya está muy grande y no va a cambiar. Pero ¿saben dónde pueden ver resultados bien claros? Es con sus propias hijas. Ahí sí lo pueden ver. Muy bien. Silvia, cuando comencé a aprender a cocinar pasados los 30 y me salía rica la comida, mi mamá nunca me elogiaba porque le daba celos. Por poner uno de los ejemplos, me cuesta mucho la relación con ella y aún estoy soltera llegando a los 40. ¿Tendrá esto que ver? Sí, mi linda. Aquí hay un tema de su propia feminidad, tiene que ver con mamá. Incluso, fíjense que hay algo extraño. Yo una vez, hace poco leí de un autor experto en constelaciones, que mencionaba de que incluso aquellas hijas que no tuvieron papá, pero que hicieron una imagen de papá donde se conectaron con ese papá y generaron una reacción de rechazo contra mamá. Por ejemplo, aquellos casos donde mamá quedó embarazada, el papá se desapareció, ella le genera un gran rechazo a ese hombre con el cual engendramos un hijo, pero la niña que nace, miren qué interesante eso. Cuando lo ven en las constelaciones, ese autor decía que esa niña estaba conectada con un incesto emocional a pesar que papá nunca estuvo presente. De ese papá ausente. Ajá, y desde ahí vio. O sea, idealizó a ese papá ausente. Así es, miren qué interesante eso. Yo nunca lo había visto hasta que hace un par de meses lo estuve leyendo, ¿sí? Pero porque con la mamá le iba como en feria, por eso es que idealiza, si mi papá hubiera estado aquí con él me hubiera ido lindo. Ajá, en esa manera se generó la causa de esa dinámica con mamá. O sea, ella está tomando el bando de papá y mamá lo rechazaba. Porque la dejó embarazada, obviamente. Pero viste cómo se da aquí cuando soy leal al otro lado. ¿Sí? Soy leal al papá. Boston, buenas tardes. En nuestro caso somos 7 hijos, 3 varones y 4 mujeres. A mi madre le tocó trabajar junto con mi papá y el tiempo que ella estuvo en casa pegaba mucho.
Hoy en día, después de divorciada, mis hermanos no la llaman ni la visitan y no la ayudan, pero las 4 mujeres le ayudan en todo, atención, amor, economía y en todo. Ella no se satisface con lo que recibe y siempre existe crítica, pero con los varones para ella son lo mejor. La queremos mucho, pero a veces quisiéramos alejarnos. ¿Cómo podemos comprenderla y ayudarla? Gracias y bendiciones. Se me hace que ese es uno de los varones. Sí. Es uno de los varones. Eso entiendo yo. Esa es la sensación. Ok, Sí. bueno, para todas aquellas personas que les pasa esta situación donde yo soy la que ayuda a mi mamá, yo soy la que la trato bien, yo la que estoy velando por su salud, pero prefiere a alguien más. ¿Saben qué? Yo les recomiendo algo. Ustedes también deberían de trabajar. Antes de... Mamá ya no va a trabajar a estas edades. Ustedes deberían de sanar sus propias heridas. Y hay algo que hay que trabajar acá. Sobre todo lo que decíamos, ¿no? El dejar ya el deseo inherente de que algún día mi mamá me acepte. Pero hay otra cosa que tenemos que trabajar aquí, es su propia autoestima, llenar sus propios vacíos y aprender algo que se llama asertividad. La asertividad es cuando yo ya genero la suficiente dignidad en mí mismo, en mí misma, para poder ponerle límites a los demás, ¿sí? Entonces, yo puedo ser amoroso, cortés y educado con mi mamá, pero si ella no valora y no admite lo que yo hago, yo no le tengo que gritar, Carol, no le tengo que faltar al respeto, pero sí puedo empezar a decir, yo decido ya no darle lo que le daba a mi mamá. Y la asertividad no le estás tratando mal a la otra. ¿Saben qué? Que los hijos a los que ella prefiera, mamá, ¿sabes qué? Que ellos te mantengan y que ellos te traten bien. Yo he trabajado varios casos de esos donde hemos trabajado el conflicto con Theta Healing de yo debo de ser buena hija, por ejemplo, o yo soy responsable de mi mamá. ¿Y qué creencias hay ahí? Mis hermanos no se van a hacer cargo de ella, yo soy su único apoyo, debo de ser una buena hija. ¿Y qué creen que hacemos? Rompemos todas esas creencias y sensaciones. La mamá empieza, esta persona empieza a alejarse de mamá, tomar distancia. Y yo he visto muy buenos resultados. Estoy trabajando ¿Cómo con reacciona mamá? Empieza Porque a eso tiene que mover a mamá. Genera enojo, al principio genera enojo y después un poquito de disconformidad. Pero miren esto importante, cuando yo hago esta sanación, viene mamá y empieza a acercárseme a mí. Pero perdón que suene así, cuando le doy medicina de su propio chocolate. ¿Sí? Claro. Cuando le doy chocolate de su propia medicina. Entonces, cuando digo, bueno, mire mamá, son sus preferidos, que ellos te atiendan, que ellos te mantengan. Estoy trabajando con un caso donde ahora esta señora mantenía a su mamá, ahora la entrega cada 15 días, a uno de sus hermanos. Ahora mamá, ¿qué creen? Ya se está portando mejor con ella. Ya puede ver mejor a la hija del Así equipo. es, pero hay que ponerle límites. Hay que poner límites en algún momento. Muy bien, Clau, bendiciones. Mi mamá me dice que me parezco a mi papá en su carácter, pero siempre me lo dice cuando está enojada. Ella odia a mi papá. Yo tengo 41 años, soy madre soltera, tengo 2 hijas de 20 y 22. La de 22 se enfermó de insuficiencia renal hace un año cuando estaba internada en el hospital. Yo la cuidé, sufrí mucho porque ella me rechazaba. Me decía, no me toques, yo solo quería quitarle su dolor, pero ella me decía que por qué no llegaba mi hermano a cuidarla, o sea, su tío, con quien se lleva muy bien. Yo siento que nos llevamos bien, yo a las 2 las amo igual. Gracias por la respuesta. Muy buena tarde. Sí, aquí, gracias Claudia, aquí hay un tema muy, muy interesante. Por ejemplo, hay relaciones de pareja donde esposo y esposa vienen y son contrincantes, ¿no? Son enemigos. ¿Y qué pasa? Aquí vuelve una proyección. ¿Qué pasa si mi hija se parece al lado del papá y tiene los mismos modos y tiene los mismos gestos? Y si yo estoy peleando con mi marido, yo la agarro contra aquel que se parece a mi marido. Sí, es muy típico, allí se da una contraproyección. Entonces cuidadito, pobrecita, porque los niños no tienen que pagar. ¿Cuándo pasa eso? Cuando los hijos o las hijas se parecen mucho del lado del papá, tienen el mismo nombre, ¿sí? O características igual al otro. Esas son las 3 características que he visto que se repiten cuando hay una contraproyección. Muy bien. ¿Otra? Sí. Fátima. Hola, bendiciones, qué gran programa. La relación con mi madre es complicada y superficial. Yo soy mala, pobrecito cualquier hombre que se acerque a mí. Pero es general, pobrecito los hombres, las mujeres de ahora son malas, andamos con uno y con otro. Nunca doy la talla a pesar de que trabajo y de que soy responsable. Y al final sí pesa su opinión. Me llama la atención este comentario que nos puso, ¿no? Pobrecito los hombres. Claro que tienen que agarrar con las mujeres de ahora.
Sí, ¿qué habrá pasado en esa situación? O sea, vamos a ver. Sí, yo soy mala, pobrecito cualquier hombre que se acerque a mí. Pero en general dice, pobrecitos los hombres, las mujeres de Los ahora hombres de son ahora. malas y andamos con uno y con otro. O sea, el concepto que tiene la mamá de Fátima es que las mujeres son unas zorras y pobrecitos los hombres. Ok. Alguna mujer le ha de haber quitado al marido, algo así se me hace, entonces todas las mujeres se convierten en zorras. Ujú. Fátima, vaya checando usted cuánta energía masculina y cuánta energía femenina hay. Y analice también, mamá, cómo era. ¿Cuánta energía masculina o cuánta energía femenina hay? Por lo que pudimos ver ahí, lo que usted nos escribió, mamá puede ser que era muy dura, muy exigente, muy crítica. Son características masculinas. Y miren lo que sucede. Muchas veces decimos, es que a mí no me caía bien mi mamá. Es que yo no quiero ser igual que mi mamá. Pero al final de cuentas, terminamos Vas a caer siendo a eso. un reflejo de ella. Exacto. Una más, tengo una niña de ¿Y la 13 otra? años y es ¿Por qué la muy quitó? extrovertida. Un día me di cuenta que se hizo Dice daño. la canalla. No me va a dejar leer la última. Tengo una niña de 13 Penúltima. años y es muy extrovertida. Un día me di cuenta que se hizo daño en su muñeca con una cuchilla. Le pregunté, pero no me dijo nada. Cuando platicamos, terminamos peleando. Yo soy adoptada y mi mamá adoptiva era muy enojada. Rosita. Rosita, ¿qué le estaba pasando ahí a su niña? 13 años, justamente. Es el autocutting, ¿no? Ajá. Es cuando nos cortamos. Pasa mucho en la edad de la pubertad a la adolescencia. Muchos jóvenes vienen y se cortan en los brazos, en las piernas y en aquellos lugares donde no son visibles. Cuidado, no crean que se están cortando las venas, se están suicidando. Lo que pasa es que vienen los chicos y cuando se cortan, por supuesto que les duele, pero sienten un alivio, ¿sí? Es una válvula de escape a la ansiedad. Normalmente son chicos que se sienten incomprendidos, que están aislados, que no cuentan sus problemas. Entonces, para descargar la válvula de escape, esta sensación de cortarme me ayuda a relajarme. Fer, Y lo hacen en lugares ocultos. los que hacen eso tienen tendencias suicidas. Puede ser, pero Solo es como de mentiritas. no quiero generar miedo en muchos papás que están viendo. Es bastante común, pero es una manera de manejar mi ansiedad. El ayudarme a cortarme me ayuda. Hay una sensación de tranquilidad cuando yo ya me corto después. ¿A qué hora se me va la mano con el filo en el lugar inadecuado? Ya no la cuento. No, a mí sí se me hace como una forma que aunque esté Es de moda, autodestrucción, Karen. ¿verdad? Es autodestrucción. Una forma de por sí. de pedir ayuda. Algo está necesitando. Pero no es evidente. ¿Por qué? Porque cuando la gente que se corta lo hace siempre en los lugares donde no es visible, ¿no? En la parte de acá, en el tronco, en las piernas o en los brazos. Por eso mucha gente que hace el Se autocortado, tapan, manga larga. ajá, con mangas largas. Pero es para eso. Ok, ya están ahí las dos personas ganadoras. Despido a Fer y para quienes pues necesiten ayuda, por favor no lo dejen más al tiempo, como dije hace un ratito, ayer ya era tarde, entonces busquen ayuda, por favor. El teléfono de la clínica del licenciado Fernando Young, 2336-7399, 2336-7399, encuéntrele en Facebook como Fernando Young, Psicología Integrativa. Gracias, Fer, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.